Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos esta tarde a este webinar técnico. En nombre de GeoCaps, Consultoría, Capacitación y Cursos, les damos una cordial bienvenida. Para los que es la primera vez tomando un curso con nosotros, me presento, yo soy su servidora, Ingeniero Rocío Lugo, Directora General de GeoCaps, Consultoría, Capacitación y Cursos. Esta tarde tengo el gusto de presentarles y darles una bienvenida a este webinar titulado Importancia de los atlas de riesgos socionaturales en el ordenamiento territorial. Antes de iniciar, les voy a leer un poquito y comentarles los requerimientos generales del evento para que podamos tomarlo de la mejor manera y que ustedes puedan tener su participación al finalizar en la sesión de preguntas y respuestas. Requisitos generales del evento. Mantener su cámara apagada durante la sesión para evitar la restricción del Zoom por el ancho de banda o que tengamos algún tema con la conectividad. Vamos a abrir la cámara en la parte final para preguntas y respuestas y también podrán abrir lo del micrófono solicitando la participación con su manita levantada. Es necesario que respetemos los comentarios de los participantes y mantener su micrófono silenciado a excepción de su participación. Les pedimos que nos acompañen hasta el final porque tendremos una invitación especial a tomar el curso completo de ordenamiento territorial que empezamos el próximo 7 de junio. Esta tarde tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente especialista del día de hoy, el doctor Víctor Carlos Valeria, quien es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde culminó su carrera en Ingeniería Civil. Cursó su maestría en geotecnia en el posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y posteriormente realizó un doctorado en Ciencias de la Tierra en el Instituto de Geología de la UNAM, en la especialidad de Geología Ambiental. Colaboró en el Servicio Geológico Metropolitano del 2000 al 2018, adscrito al Instituto de Geología de la UNAM, donde realizó actividades de apoyo a la docencia, así como de investigación y cartografía en materia de riesgos geológicos, geología estructural y vulcanología dentro de la Cuenca de México. Ha publicado artículos relacionados con los riesgos geológicos y participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales relacionados con las ciencias de la Tierra, los riesgos naturales y la geotecnia. Se desempeñó en la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, donde fue coordinador del Centro de Estudios y Monitoreo de Agrietamientos, el CEMA. Asimismo, ha participado en la realización de diversos proyectos de investigación y atlas de riesgos estatales y municipales, donde destacan el Atlas de Riesgo de Nuevo León, el de la Delegación Álvaro Obregón, Coajimalpa, el Estado de México, Gustavo Madero, Zupango, Teloyucan y el municipio de Guasave, Sinaloa. A partir de 2006, ha impartido clases de geotecnia, mecánica de rocas y riesgo geológico a nivel licenciatura y posgrado en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ESIA, Unidad Ticomán, del Instituto Politécnico. Es socio fundador y director de proyectos de la empresa Geodinámica SASB y actualmente es parte del equipo de consultores especialistas de GeoCaps, Consultoría, Capacitación y Cursos y forma parte de la plantilla de profesores de la Universidad Internacional Mesoamericana. Es un gusto, doctor, darle una bienvenida. Adelante. Es suya la sala. Gracias, ingeniera Berenice. Un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por destinar parte de su tiempo aquí a escuchar espero que sea interesante plática, que les pueda agradar y que sea de su interés, ¿verdad? Es una plática dirigida pues para todo público, profesionistas, universitarios, gente que esté en el medio, que esté en los municipios, que estén en las áreas de planeación, de desarrollo urbano, de obras públicas, de protección civil, de ecología, ¿no? En los municipios o en las municipalidades, ¿no? Que pudiera haber de repente en otros países, ¿no? Llámese Perú, Bolivia, ¿no? Son conceptos que nos interesan y nos sirven a todos, ¿no? Cada país legisla y regula el crecimiento urbano en función de sus necesidades, de sus políticas, de su visión, pero en esencia todo atiende a lo mismo, ¿no? A ocupar de mejor forma el territorio y de manera segura, que es un gran reto, ¿no? Porque al final del día, pues,
sabemos que vivimos en un planeta dinámico, ¿no? Expuesto a diversas amenazas, ¿no? Entonces vamos a irlas viendo con detalle. También si tienen alguna pregunta y demás, vayan anotado en el chat y al final las contestamos, ¿vale? Para llevar una secuencia y que al final podamos resolver sus dudas. Bien, el tema de los riesgos, la planeación del territorio y demás, ya es una preocupación, ya es una cosa que ya no nos podemos desligar. Desafortunadamente hemos crecido mucho y hemos poblado ya muchas ciudades o muchos centros urbanos, se han hecho ya megalópolis, ¿no? Pero por otro lado, los asentamientos en zonas rurales pues también siguen avanzando, ¿no? Como quiera, el desarrollo, el crecimiento, la globalización, el desarrollo económico, este ímpetu del ser humano por construir, por expandirse, por ocupar zonas del territorio a veces con cierta inestabilidad, pues se vuelve después un problema, ¿no? Aquí lo vemos en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, con la parte sísmica, ¿no? Edificios desde casitas de uno, dos, tres niveles, edificios grandes y ya casi que rascacielos, ¿no? Y todo eso en una zona altamente sísmica, donde hay efecto de sitio y donde los problemas de hundimiento, de subsidencia, están latentes. O bien en zonas de provincia, en zonas de los estados y demás, donde también en estos municipios, pues muchas veces el relieve no es apto para la construcción, ¿no? Y nos exponemos o construimos un riesgo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pues vamos a tratar algunos conceptos generales de la gestión integral de riesgos, ¿no? Una amenaza es aquello que nos puede causar un daño, ¿no? Aquello que tiene potencial de provocarnos alguna afectación, ¿no? Fenómeno natural que se materializa en el tiempo y en el espacio y puede ser, pues, procesos internos o externos de la Tierra, ¿no? Hay amenazas también de origen geológico, como estas que vemos aquí, así como de origen hidrometeorológico, ¿no? Y las englobamos en las amenazas naturales o en los peligros naturales. Por otro lado, existen también, ¿no? Los peligros o los riesgos antropogénicos asociados a la actividad humana, ¿no? Y ahí metemos los peligros socioorganizativos, los sanitario-ambientales y los químico-tecnológicos, ¿no? Esos son los 5 riesgos que se manejan, al menos en México, en la General de Protección Civil. Ya también se incluye uno nuevo que son los fenómenos astronómicos, pensando en que podemos estar sujetos o expuestos a caída de cuerpos del espacio, desde meteoritos hasta basura espacial, ¿no? Entonces ya cada vez las nomenclaturas se van adaptando a las condiciones ya de riesgo que se presentan en la Tierra. Entonces estas serían las amenazas hidrometeorológicas, ¿no? Asociadas al clima, en sus diversas manifestaciones, ¿no? A la dinámica del agua, los huracanes, a la dinámica del viento. Una estimación formal de riesgo requiere tener conocimiento de las funciones de vulnerabilidad, es decir, una función que me relacione para un determinado nivel de la intensidad del peligro, por ejemplo, en esta gráfica de aquí abajo. En esta gráfica vemos aquí graficado en el eje X la aceleración sísmica, la aceleración del terreno, ¿no? Entonces, cómo nos tiembla o cómo se mueve el piso, qué tanto se acelera, ¿no? Va incrementándose a medida que nos recorremos hacia la derecha, ¿no? Es el eje X. Entonces vemos que para ciertas aceleraciones, en el otro lado, en el eje de las ordenadas, tenemos a un porcentaje de pérdida, ¿no? O de daño. 0 es no me pasó nada, 1 es pérdida total o afectación total o destrucción total, ¿no? Puede ser que yo tenga, para poder estimar el riesgo de manera formal, necesito conocer, para la amenaza que esté yo analizando, la función de vulnerabilidad que me diga cómo se correlacionan los diferentes niveles de intensidad o de magnitud del peligro en cuestión, llámese velocidad de viento, llámese aceleración sísmica, llámese altura de la inundación, llámese tirante de la inundación, espesor del granizo acumulado, llámese volumen del movimiento o del deslizamiento generado, y eso correlacionarlo con el porcentaje esperado de pérdida para cada elemento expuesto, es decir, casitas de un nivel, casitas de 2, de 3, de 5, van a tener diferentes respuestas, también un ducto, una tubería, ¿no? Una presa, una central termoeléctrica, cada uno de estos elementos o estructuras o infraestructuras debería tener su función de la vulnerabilidad, pero pues ante el desconocimiento de estas, por eso es muy complejo obtener la estimación en términos de pérdida económica, ¿no? Porque hay que asociar
para cada elemento expuesto el porcentaje de daño que tuvo y hacer la sumatoria. Por eso la expresión riesgo es igual a la sumatoria, ¿no? De lo que serían los costos de cada elemento expuesto, ¿no? El peligro y la función de vulnerabilidad propia de cada elemento expuesto y hacer la sumatoria. Por ejemplo, aquí en este mapita de inundación, yo puedo decir, bueno, ¿cuál fue el tirante de la inundación? En función de ese tirante hay una pérdida económica, tanto de contenidos como de la propiedad, ¿no? Y eso se suma y se saca una estimación económica en miles de pesos, ¿no? O de dólares, dependiendo, ¿no? La cartografía y la generación de mapas, tanto en el proceso de ordenamiento ecológico territorial como en la realización de atlas de riesgos, es importante porque, lo vamos a ver en el curso, hay que determinar para el ordenamiento territorial todas las actividades que haya en el territorio y no incluye, no, y esto incluye a las actividades económicas, sociales, la parte física, por supuesto, la parte poblacional, de migración, de actividades económicas, de desarrollo, la generación de condiciones de vulnerabilidad a nivel socioeconómico, es decir, ya un ordenamiento ecológico territorial implica la acumulación de mucha información y la representación de esta en mapas, ¿no? Al final se sacan mapas de aptitud, se sacan mapas de, de desarrollo económico, se sacan mapas de vialidades, se genera una cartografía impresionante para obtener un ordenamiento ecológico territorial, pero grosso modo, y en el tema de los riesgos socionaturales, estos mapas nos sirven mucho, mapas de inventarios, ¿no? Saber dónde están las cosas y sus características, mapas de zonificación, zonificar, determinar un área que reúne una característica en particular que la separa de otras áreas o de otros territorios o de otras zonas. Susceptibilidad, propensión o acumulación de factores condicionantes, álgebra de mapas, y esto nos dice dónde un terreno es susceptible de presentar algo, dónde hay un área susceptible de que se genere o ocurra algún proceso determinado. La peligrosidad implica ya meternos en la parte de agentes detonantes y considerar un agente disparador, ¿no? De la amenaza para que eso se convierta en un peligro en términos probabilísticos. La vulnerabilidad, identificar los elementos expuestos. También en el ordenamiento territorial se identifican centros y monumentos culturales, áreas de valor ambiental, zonas de reserva ecológica, ¿no? Y también se ve la vulnerabilidad de esos elementos ante el crecimiento o ante la presión para la ocupación territorial o para que estas áreas se mantengan como tal, ¿no? Pasa que desafortunadamente vamos cediendo, ¿no? Y las áreas de reserva de los municipios luego pues terminan siendo aptas para la construcción, se hacen ahí arreglos y empezamos a construir y precisamente el entorno y el mismo medio ambiente también sufre o padece de una cierta vulnerabilidad ante la presión social y el desarrollo urbano, ¿no? Tan agresivo que a veces se tiene en los municipios. Por último, el riesgo, ¿no? Cómo vamos a evaluar el territorio, pero dependiendo ya de lo que ocurra en un lugar determinado, de que se materialice una amenaza que afecte a uno o más elementos expuestos, que les cause un daño y que estas pérdidas sean evaluadas y cuantificadas. Bien, un fenómeno, una amenaza es aquel fenómeno natural capaz de causar algún daño, ¿no? Algún impacto a la salud, a nuestra economía, ¿no? Tenemos desde terremotos, fugas, derrames químicos, derrames petroleros, inundaciones, deslizamientos de laderas, en fin. Hay muchas amenazas y en este webinar, en esta pequeña plática, pues hablaremos de las amenazas socionaturales, ¿no? De los atlas de riesgos, ¿no? Esto de las amenazas antrópicas requiere su análisis aparte, ¿verdad? Pero también en un programa de ordenamiento ecológico territorial, en la parte que incluye la cuestión del atlas de riesgos, porque los riesgos se consideran en un ordenamiento, debemos de ubicar gasolineras, plantas donde hay plantas de tratamiento de aguas residuales, tiraderos de escombros, rellenos sanitarios, ¿no? Zonas de incendios forestales, donde hay ductos, es decir, hay que analizar todo el territorio porque pues parte de ordenarlo es precisamente decir, bueno, ¿hacia dónde podemos crecer, no? No nos vamos a ir a poblar, a poner cerca de un ducto, ¿no? A vivir cerca de una planta que pueda tener alguna cuestión que esté de riesgo, ¿no? Y que estemos viviendo ahí cerca, ¿no? Hay que tratar también de determinar todas esas amenazas, ya sean naturales o antrópicas, ¿no?
Entonces, pues estos los vamos a clasificar, ¿no? De tipo geológico, geomorfológico, climático, hidrometeorológico, oceánicas y bióticas, ¿no? Hay inclusive otro tipo de amenazas que se pueden emplear o analizar en otras ramas o rubros, ¿no? Para la parte ambiental principalmente, ¿no? Una amenaza biológica, pues lo vimos con la pandemia, ¿no? Los bichos, las bacterias, una amenaza geológica es lo que ocurre en la corteza terrestre y una amenaza hidrometeorológica es aquella que nos va a plantear problemas, pero asociados al clima, ¿no? Al ciclo hidrológico, a la lluvia, a los eventos extremos, ¿no? Huracanes, tornados, sequía, etcétera, ¿no? Entonces conviene estar preparado ante todas. En un ordenamiento se analizan, digamos, todas y se ve la preponderancia que tiene cada una de ellas, ¿no? Habrá municipios con mucho desarrollo industrial y que a lo mejor las amenazas naturales estén a la par de las amenazas antropogénicas, ¿no? Todo dependerá de la dinámica de cada municipio, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la zona metropolitana de Monterrey y su ordenamiento que a lo mejor un municipio de Oaxaca, el municipio de Tehuacán, Puebla, un municipio en Guadalajara, ¿no? O en la península de Yucatán, su relieve, sus características, su dinámica poblacional, ¿no? Son muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir repasando a lo largo de ese curso el detalle de todas las amenazas y el riesgo socionatural debido a todas las amenazas. Vamos a estar hablando de ellas muy detalladamente para por lo menos poder saber cómo se hacen las cartografías y cuando me toca hacer un ordenamiento territorial de un municipio, saber qué información puedo yo consultar y añadir, ¿no? Identificar de entrada si mi municipio o mi territorio tiene alguna amenaza importante. O sea, si vivo cerca de un volcán, si vivo en zona montañosa, si vivo en una cuenca aluvio-lacustre y donde hay subsidencia, ya de ahí eso va condicionando y puede ser que eso sea algo relevante en mi ordenamiento. No tengo que trabajarlo de manera adecuada para poder ordenar mi territorio, ¿no? Y todo ello con base en qué? Pues en las amenazas que yo tenga, ¿no? Si tengo un área que es sujeta a tsunamis, pues en mi ordenamiento ecológico territorial, pues tengo que caracterizar esa área como receptora o que puede sufrir el impacto de un tsunami y pues voy a proponer o sistemas de alertamiento, métodos de mitigación, voy a evitar construir en esas zonas, ¿no? Lo cual a veces es siempre la lucha entre los desarrolladores urbanos y el municipio que a veces pretende seguir creciendo y hay una presión social para la cuestión inmobiliaria o territorial, pero por otro lado luego ya no hay espacio, ya no hay territorio seguro donde crecer y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Nos asentamos o no nos asentamos cerca de las zonas donde puede generarse un problema, aquí abajo lo vemos, ¿no? Una zona sísmica, una zona donde nos afecta un tsunami, ¿no? Y pues hay muchas amenazas que nos pueden afectar, todo dependerá de la región y de la geografía y del lugar en el que nos encontremos, ¿no? Las hidrometeorológicas también están presentes, por supuesto, y esas también tienen que ser analizadas. Entonces, bueno, por mi parte, yo soy especialista en la parte geológica, ¿no? O al menos me he especializado, me he abocado a tratar de entender los procesos geológicos, pero pues para un atlas de riesgos y para un ordenamiento territorial, les aviso, no los hace una sola persona, no es posible que una sola persona integre todo, se deben de organizar grupos de trabajo inter, multi y transdisciplinarios, ¿verdad? Donde tiene que haber un hidrólogo, un geólogo, un geofísico, un sociólogo, un urbanista, geógrafos, arquitectos, biólogos, ingenieros ambientales, es decir, un ordenamiento realmente se hace con un equipo de trabajo multidisciplinario, ¿verdad? Y pues para que esto, cada área o cada tema de alguna manera sea tratado por un especialista y después se integra, ¿no? Un abogado inclusive, ¿no? La parte legal, la parte normativa, todo eso siempre va de la mano, ¿no? Entonces, las antrópicas, por supuesto, químicas, las amenazas ligadas al almacenamiento, transporte de sustancias peligrosas, de sustancias flamables, de sustancias explosivas, ¿no? Entonces también esas hay que caracterizarlas, ¿no? Y pues bueno, en nuestro atlas siempre hemos de trabajar las 5 taxonomías, ¿no? Geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ambientales y socioorganizativos, ¿no? Pues las amenazas tecnológicas asociadas pues a la parte de la producción industrial, ¿no? El colapso de la línea 12 del metro también es una amenaza ahí, también es una deficiencia constructiva, pero que finalmente nos ponemos en riesgo por falta de mantenimiento de la infraestructura, explosiones, incendios,
¿no? Lo que ocurre en las fábricas también es importante. Recientemente estuvimos afectados por incendios forestales, ahorita estamos afectados por las lluvias, ¿no? Ya nuevamente el municipio de Chalco ha sufrido ya algunas inundaciones en esta temporada, se están haciendo acciones para evitarlos, pero igual hace unos meses estábamos muy preocupados por los incendios forestales, por este gran estiaje que se generó, ¿no? Había incendios forestales por todos lados, aquí en México hubo muchos incendios en la zona de Texcoco, ¿no? Y también eso es importante porque hay que caracterizarlos y pues tener claro todo lo que puede ocurrirle a nuestro territorio, ¿no? La contaminación ambiental, donde tenemos fábricas, ¿no? Donde tenemos la presencia de Pemex, ¿no? Bien, pues somos vulnerables a los desastres en la medida en que no nos preparamos, ¿no? En la medida en que construimos con vulnerabilidad, construimos con materiales de baja calidad, no nos asesoramos en la construcción, no seguimos los reglamentos de construcción, nos ponemos a vivir o nos instalamos desafortunadamente cerca de zonas que pueden tener una inestabilidad geológica, ¿no? Hidrometeorológica. Entonces, estas condiciones de vulnerabilidad, pues, están asociadas precisamente al impacto que puede tener sobre la población y la infraestructura, ¿no? La ocurrencia de un evento natural, ¿no? Potencialmente destructivo, ¿no? Está la ley, vamos a ver en el curso de ordenamiento también parte de lo que veremos mucho en la introducción y en el marco jurídico. Vamos a revisar desde la Ley de Protección Civil, la Ley General de Asentamientos Humanos, la propia Constitución, la Ley general de Equilibrio Ecológico y el reglamento de la propia LEGEPA, ¿no? De lo que la Semarnat nos dice y lo que nos dice también las leyes de protección civil y la propia Constitución y la Ley General de Asentamientos Humanos, y ya en un marco a nivel mundial, pues lo que es la Agenda 2030, lo que serían las metas para el desarrollo y lo que nos dice la Asamblea de las Naciones Unidas en cuanto a su Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres. Bien, todo eso lo veremos, ¿no? Ahorita vamos a ir explicando algunos conceptos muy esenciales que van de la mano en estos temas, ¿no? La vulnerabilidad se refiere a qué tan expuestos estamos, ¿no? Qué, qué tan cerca o lejos, y aparte de la exposición, de qué tan cerca o lejos, las características con las que construimos, ¿no? Y los factores aparte de otro tipo, que serían culturales, sociales, ¿no? Políticos, ideológicos, ¿no? Resulta que hay 10 tipos de vulnerabilidad o 9 tipos de vulnerabilidad, y mucho de lo que luego nos importa es nada más la vulnerabilidad física, ¿no? Saber qué le pasa a las construcciones, pero hay una vulnerabilidad social, hay una vulnerabilidad ideológica, hay una vulnerabilidad política, ¿no? Hay una vulnerabilidad ambiental, hay una vulnerabilidad cultural, hay una vulnerabilidad institucional, ¿no? Todas ellas se suman y en conjunto hacen que de alguna manera se concrete un desastre, ¿no? Ya cuando de a tiro todo se combina. Entonces aquí tenemos los tipos de vulnerabilidades referente a los ingenieros civiles. Siempre nos interesa la parte de la construcción, ¿no? La parte de qué le pasa a la obra y muy materialistas, ¿no? Pero hay otros enfoques, hay otras metodologías y vean que va de la mano, ¿no? Finalmente, una buena construcción, tener una estabilidad económica importante, tener, saber qué hacer, estar bien capacitado, tener un gobierno e instituciones que respondan y que tengan equipamiento, capacidades de respuesta rápida, sistemas de alertamiento, todo eso suma y hace menos vulnerable a la sociedad. Pero si hay pobreza, si hay marginación, si hay baja calidad de los materiales constructivos, si no tenemos acceso a la información, si las instituciones son endebles, ¿no? No tienen claros sus lineamientos, no estamos bien capacitados, ¿no? Literal, hay unas condiciones socioeconómicas desfavorables, todo ello suma e incrementa nuestra vulnerabilidad. ¿Sale? Entonces esto es muy, muy importante y esto pues tiene que ver con el ser humano, su capacidad de respuesta y también con cómo construimos y con toda una serie de factores, ¿no? Todos estos factores, si los ven, son complejos, estos tipos de vulnerabilidad están involucrados en todo momento y de cada una podemos decir estoy bien, estoy mal, es alta, es baja, ¿no? Y poder hacer nuestro propio autoanálisis, ¿no? Bien, pues la física se refiere a las características de las construcciones, ¿no? Tipo de materiales, ¿no? Para los establecimientos, comercios, ¿no? De qué calidad están hechos los puentes, ¿no? Si cumplen o no los reglamentos de construcción, ¿no? Por ejemplo, si estamos en zonas sísmicas, bueno, la vulnerabilidad estructural es importante, ¿no? Cómo estructuramos la vivienda, le ponemos marcos de acero, le ponemos contratraves, la hacemos de adobe, la hacemos de madera, de cartón de lámina, de cualquier material que sea, bueno, va a haber una vulnerabilidad implícita, ¿no?
Entonces, por lo tanto, hay que recomendar, hay que mitigar y hacer de repente para cada amenaza, establecer medidas de mitigación para reducir la vulnerabilidad. Y eso se tiene que hacer para cada una de las amenazas. O sea, realmente el tema de la vulnerabilidad es muy amplio y requiere que yo tenga claro ante qué amenaza quiero reducir mi vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo para un sismo que para una inundación, que para un huracán, es decir, todo se combina y al final del día, pues un elemento expuesto a una vivienda, un sector de la población va a tener que enfrentar las amenazas que ocurran en su territorio, ¿no? Entonces, pues hay distintos niveles de vulnerabilidad, ¿no? Desde no me pasa nada, la construcción está bien hecha, yo estoy bien capacitado, hasta una vulnerabilidad alta, ¿no? Las construcciones son endebles, no estoy capacitado, ¿no? Hay unas ciertas condiciones socioeconómicas desfavorables, ¿no? Y pierdo resiliencia, ¿no? En el momento en que me ocurre un evento de desastre, ¿no? Si mi capacidad económica no es muy buena, me va a costar mucho volver a recuperarme de ese evento de desastre. En cambio, una condición económica buena y favorable puede hacer que las personas salgan más rápido de un evento de desastre que haya dañado su patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, en una primera etapa, en el perfil territorial, vemos las amenazas, ¿no? La manera de gestionar el riesgo, hay que determinar dónde se pueden presentar los eventos, ¿no? Estimarlos y en una segunda fase, ¿no? Poder analizar cuáles son las características sociales, institucionales, económicas, ¿no? Y cuáles son los distintos tipos de vulnerabilidad que tengo a nivel local para desde ahí poder hacer procesos de gestión de riesgo y de desarrollo, ¿no? Sin todo esto, no es posible ordenar nada si primero no entiendo la problemática que tengo, la vulnerabilidad que tengo actualmente y cuál es la que pretendo reducir y cuál es el escenario al que yo quiero llevar a mi municipio, a mi estado, en términos de un ordenamiento territorial sustentable, ¿no? Eh, que coexista con la naturaleza, pero que no implique un riesgo y que no implique una degradación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, pues vean que en términos de evaluar una vulnerabilidad, podemos establecer qué materiales, cómo se encuentra la estructura, qué antigüedad tiene, su ubicación, si está cerca de un río o lejos, si está en una zona sísmica, en una zona de hundimiento, es decir, dónde se encuentra mi infraestructura con relación a dónde se presentan los peligros geológicos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Hay metodología heurística, vamos nosotros a mencionar en el curso, vamos a hacer mapas de inestabilidad de laderas usando métodos de jerarquías analíticas, métodos heurísticos y también métodos estadísticos o más bien con fórmula usando talud infinito. Vamos a hacer en el curso. Va a acompañarnos, por cierto, les comento, el ingeniero Carlos Soriano, ¿no? Un gran amigo mío. Él empezó con nosotros hace algunos años cuando formamos Geodinámica y él le hemos dado talleres y cursos prácticos donde ya sea que usemos QGIS o ArcGIS, vamos a generar mapas de susceptibilidad ante deslizamiento de laderas y un mapa de peligro por inestabilidad de taludes con fórmula de talud infinito. Haremos dos ejercicios prácticos, ¿no? Él ya me confirmó, entonces una de las sesiones sabatinas, la tercera o la cuarta quizás, estará dada por él y va a ser práctica, no vamos a manejar archivos shapes, vamos a estar usando ponderaciones, álgebra de mapas, para poder hacer esa cartografía y que también sea un curso que les deje la parte práctica, no nada más pura teoría y puro rollo y normas y reglamentos y las leyes y demás, sino también una parte práctica, porque al final pues un ordenamiento territorial implica hacer muchos mapas, ¿verdad? Mapas de aptitud, mapas de peligros, mapas de tendencias de desarrollo, en fin, y todo ello, ¿qué creen? Pues utiliza siempre usando sistemas de información geográfica. Pues un riesgo, aquellos daños o pérdidas, ¿no? Probables sobre un agente afectable, ¿no? Sobre una sociedad, sobre un entorno, sobre una población, ¿no? Resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia y ocurrencia de un agente perturbador, ¿no? Entonces, ¿qué factores incrementan el riesgo? Bueno, pues ustedes me dirán. Los fenómenos naturales no los podemos evitar, ¿no? No podemos dejar que tiemble, no podemos hacer que no llueva, no podemos evitar que haya erupciones volcánicas, ¿no? Pero la parte física, la parte social, la parte ambiental, pero si nosotros construimos en esas zonas y nos asentamos en la mera barranca, en la planicie de inundación, ¿no? Al pie de la costa, pues entonces nos estamos exponiendo, ¿no? Entonces, hay un peligro, hay una amenaza,
¿no? Llego yo, construyo, me pongo cerca de donde están los problemas, ¿no? En ese momento estamos generando la construcción social del riesgo. Automáticamente me estoy poniendo en riesgo por el hecho de irme a vivir cerca de una zona peligrosa, ¿no? Un volcán pudiera estar feliz haciendo erupción, pero si no hubiera nadie alrededor, no habría ningún riesgo, ¿no? Si no hubiera ninguna casita, ninguna población, ese volcán sería muy peligroso, pero no habría ningún riesgo. Pero en la medida en que llegamos a habitar las zonas cercanas al volcán, ¿no? Y con ciertas condiciones de vulnerabilidad, en ese momento empezamos a construir el riesgo, ¿no? Todas estas terminologías y todos estos conceptos los vamos a ir viendo con mucho detalle en el curso para que también lo que es la gestión integral de riesgos y todos los conceptos que de ahí se derivan, también ustedes tengan elementos para poderlos trabajar. Entonces, un peligro nos habla de la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno perturbador, potencialmente destructivo. Tiene que tener esta intensidad, ¿no? Se presenta en un periodo, en un lapso determinado y en un sitio o lugar determinado. La exposición se refiere a las personas, bienes, servicios, ¿no? Su costo, ¿no? Y a qué tan cerca o lejos estamos finalmente de esas áreas de peligro. Y la vulnerabilidad se va a referir pues a la conjunción de esto, ¿no? En la medida en que nos exponemos, en la medida en que esto nos puede afectar, somos propensos a sufrir un daño, ¿no? En alguna proporción, ya sea pérdida total, un 50%, un 10%, y en el mejor de los casos, en un 0%, es cuando no nos pasó nada. Pero y esto está dependiendo de factores físicos, sociales, económicos y culturales, ¿no? También van de la mano. ¿Qué podemos controlar? El peligro no lo podemos controlar. Hay que analizarlo y ver la probabilidad de que se presente. Y este peligro puede ser un deslizamiento de laderas, un sismo, un volcán, una lluvia, un tornado, la subsidencia, un agrietamiento, erosión, la carsticidad, la licuación de arenas, un tsunami. O sea, aquí hay todas las amenazas naturales, hidrológicas y meteorológicas y geológicas están aquí presentes, no las podemos controlar, son medibles, son mapeables en el tiempo y en el espacio, son cartografiables, sí, pero no son controlables. Las personas, los sistemas expuestos, ¿no? Ya una vez que estamos instalados, pues la cantidad de personas, bienes y valores, y su costo, pues bueno, ya está dado, ¿no? Pero qué tan cerca, qué tan lejos, qué tan propenso estoy, qué tan bien hago las cosas, ahí es donde podemos incidir. Si yo refuerzo mis construcciones, si hago casitas, por encima del tirante de inundación, a lo mejor pongo, mi primer o mi nivel de la entrada, a lo mejor con escaleras o con rampas, y hago que mi nivel como hacen de repente en algunos países de allá de Bangladesh y algunos países donde inclusive las construcciones, donde ya saben que se inunda, son de material ligero, ¿no? Y son como hechas de ramas y tienen algún tipo de implemento que si la inundación se presenta, pues las casitas flotan, ¿no? Y suben y bajan y de alguna manera se mantienen. O sea, hay que idearse, ¿no? Por ejemplo, piensen en Tabasco, ¿no? Cada año se inunda, cada año pasa lo mismo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque está en una planicie de inundación. Entonces, pues hay que construir de acuerdo a eso, ¿no? Saldría caro, habría un problemas de acceso, ¿cómo es que mi vivienda va a quedar 1 metro por encima del nivel de la banqueta? Bueno, ve cómo lo podemos hacer para que en todo caso, pues cuando llegue la inundación, por lo menos tú tengas 1 metro de colchón, ¿no? En fin, es complicado, ¿no? Decir voy a construir de manera tal que no me pase nada, ¿no? Es muy, muy, muy difícil, pero hay que hacerlo, hay que intentarlo, hay que mejorar los códigos de construcción, ¿no? No hay que construir más riesgo, hay que hacer construcciones seguras y tomando en cuenta, ¿no? Lo que puede ocurrir en cada territorio, ¿no? Entonces, pues también inclusive los procedimientos constructivos locales y los reglamentos de construcción con el tiempo se han ido mejorando, perfeccionando. ¿Por qué? ¿No? Había un reglamento de construcciones en 1957 en la Ciudad de México, llega el sismo del Ángel, ¿no? Hay que reforzar el reglamento. Después llega el sismo del 85, ¿no? ¿Sabes qué? Está muy por debajo el reglamento, ¿no? Este sismo nos sobrepasó, entonces hay que reforzar el reglamento, meterle más factores de seguridad, más factores, en cuanto al diseño, ¿no? Hacerlos más estrictos, ¿no? Reducir la capacidad de resistencia a los materiales, usar factores de seguridad más ambiciosos y más amplios, pues para que de alguna manera vayamos actualizando, ¿no? Los eventos naturales nos van diciendo si estamos preparados o no, y pues los mismos reglamentos van, van cambiando, ¿no? Bien, un mapa de riesgo es muy importante hacerlo, también aquí decíamos,
vamos a ver algo de sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, un sistema de información geográfica se compone, ¿verdad?, del usuario, la persona, ¿no? Un hardware y un software, ¿no? O sea, una computadora que me permita a mí hacer procesos, ¿no? ¿No? Y un software que me permita manipular información espacialmente georreferenciada, ¿no? Tablas de atributos, es decir, capas de información, ¿no? Que yo pueda analizar. También veremos o hablaremos de esto, ¿no? Porque al final del día, un ordenamiento, decimos, incluye la presencia de diversos especialistas y entre ellos están los geógrafos, ¿no? Al final hay que hacer una cartografía, hay que hacer mapas de aptitud, mapas de tendencias ambientales, mapas de crecimiento poblacional, mapas de marginación, de acceso a servicios como infraestructura, drenaje, agua, y hay que hacer toda una cartografía interesante e importante para la parte social, la parte económica, la parte ambiental, la parte de riesgos, la parte de infraestructura, ¿no? La parte de políticas y tendencias de desarrollo. Todo ello se traduce al final del día en mapas, ¿no? Por eso es importante que lo sepamos hacer. Vamos a tratar de generar ahí algunos ejercicios, decíamos, en lo que es el análisis de remociones en masa. Haremos dos mapas, uno con método de jerarquías analíticas y uno con la fórmula de talón infinito, ¿no? Para hacer álgebra de mapas y demás, ¿no? Para que de alguna manera, por lo menos en un rubro, lleguemos a obtener una cartografía definitiva, ¿no? Bueno, hay mapas a nivel nacional, también eso es interesante. De hecho, para hacer un ordenamiento territorial y para hacer un atlas de riesgos municipal, primero partimos de la recopilación bibliográfica, ubicar el territorio dentro del atlas nacional, ¿no? Ir haciendo una recopilación de información, ir haciendo un inventario, ¿no? Toda una búsqueda bibliográfica de todos los antecedentes que tengamos, ¿no? Para poder generar información y hacer nuestra base de datos, nuestros análisis y a partir de ahí, pues la información que ya se tenga, bienvenida, y más la que haya por generar, ¿no? Entonces, nuestras fuentes de información van a ser INEGI, Servicio Geológico Mexicano, Senapred, Semarnat, etcétera, ¿no? Bien, pues decíamos, si lo vemos a nivel global, estamos viendo este tema interesante dentro de lo que es la Agenda 2030, ¿no? Una agenda que mundialmente ha presentado muchos problemas porque pues bueno, es complejo que los gobiernos y las sociedades se pongan de acuerdo, ¿no? A veces no nos ponemos de acuerdo ni en nuestra propia casa o con nuestros compañeros de trabajo o en la familia, a veces no nos ponemos ni de acuerdo, menos a veces nos podemos poner de acuerdo a nivel municipal, estatal, a nivel mundial, ¿no? Entre los países, de decir, bueno, vamos todos a elaborar políticas y vamos a tratar de que los eventos naturales no terminen generando desastres, ¿no? Al final del día hay pérdidas económicas importantes cada año, ¿no? Asociados a los eventos de desastre, ¿no? O sea, un desastre es aquello cuando ya se nos sale de control, ¿no? Cuando ya no podemos tener injerencia ni control sobre ese evento, se nos sale de las manos, perdemos la capacidad de respuesta y entonces eso se convierte en un desastre, ¿no? La gestión integral de riesgos, muy de moda, muy sonada, la famosa GIR, ¿no? Igual, ¿no? Se ha puesto muy de moda que los desastres no son naturales, sino que son socialmente construidos, lo cual luego se repite como una letanía, pero está bien, en cierto modo, hay que informar a la sociedad, hay que tener un proceso de información, de poder transmitir estos conceptos, muchas veces pues desde los medios de comunicación, no los reporteros. Yo ocurrió un desastre natural en tal parte, y los teóricos de la GIR no, pero no es desastre natural. Bueno, hay que seguir insistiendo, hay que hacer más cultura, más prevención, más difusión de los conceptos, ¿no? Entonces, la gestión integral de riesgos implica identificarlos, ¿no? Cómo se forman, cómo se generan, preverlos, ¿no? Preverlos, entonces, anticiparlos, ver dónde se encuentran y cómo se pueden presentar, prevenirlos, ¿no? Tomar acciones para cuando se presenten, mitigarlos en caso de que podamos hacerlo, ¿no? Con obras, con acciones, con reforzamientos, con diques, con reestructuraciones de las viviendas, con estabilidad de taludes, ¿no? Con anclajes, con toda una serie de factores ingenieriles donde aquí, bueno, aquí pudiéramos un poquito reducir la vulnerabilidad cuando hablamos de una mitigación o de un aminoramiento, ¿verdad? De la amenaza. Prepararnos para lo que ocurra, cuando ocurra el evento, pues estar en condiciones de auxiliar, recuperarnos y reconstruirnos. Y volvemos a empezar, ¿no? En un ciclo permanente, ¿no? Bien,
Pues las leyes tienen su propia especificidad, ¿verdad? Ya tenemos, no vamos a estar hablando de conceptos vagos ni nada, todo lo que hablemos tanto en este webinar como en el curso está acotado a la ley, a los reglamentos de, 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 de protección civil principalmente, a la Constitución y a las leyes que dan pie a todo lo que es la regulación del territorio, desde la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, su reglamento, ¿no? Y las leyes de protección civil a nivel tanto federal como estatales y municipales. Ya dependerá de cada municipio. Aquí había algunas personas de Oaxaca, había alguna persona de Bolivia. Bueno, todos estos conceptos pueden ayudar para poder planear y ordenar su territorio, ¿no? En cada país, evidentemente, esto cambia. Seguramente aquí nosotros tenemos nuestros lineamientos, ¿no? De la propia SEDATU, de la propia Semarnat, ¿no? Del propio SENAPRED, tenemos lineamientos para cómo hacer las cartografías, ¿no? Y aquí estarían las otras amenazas antropogénicas, ¿verdad? ¿A qué se refieren cada una de ellas, ¿no? Esta presentación, no se preocupen por ir tomando captura de pantalla ni nada, se las vamos a proporcionar para que la tengan y la puedan repasar. Tenemos nuestros términos de referencia para hacer atlas, ¿no? O sea, hay ya en la ley metodologías, términos de referencia para que nos indican cómo se tiene que hacer la cartografía y esto es lo que publicó Sedato en 2018 para hacer los atlas de riesgos, ¿no? Muchas de las cartografías que se tienen ya en el Atlas Nacional están realizadas con base en estos parámetros, con estos términos de referencia, ¿no? Entonces, la evaluación de riesgo, decíamos, implica conocer el costo, ¿no? Y hacer una estimación de las pérdidas económicas asociadas a la ocurrencia de un evento en específico, ¿no? Que se presenta en un área determinada, que afecta a cierta infraestructura, donde cada infraestructura tiene una condición particular de vulnerabilidad, y le asociamos una función de vulnerabilidad, y en función de los daños ocurridos, por ejemplo, si yo quiero saber cuál fue el costo de este evento de daño en la foto, bueno, hay casitas que a lo mejor no les pasó nada o tienen un porcentaje de pérdida de 10, 15, 20%. Hay casitas que sí fueron afectadas de manera muy importante, ¿no? El costo de este evento es la sumatoria de todas las pérdidas económicas, tanto de la infraestructura como del valor de la propiedad, el valor catastral, como de los contenidos, ¿no? Todo esto sumado, lo que costó esta casita de acá, cada una de ellas con sus contenidos, sumando el costo total, nos da el valor de la pérdida de ese evento para un periodo de retorno determinado. Entonces hay una complejidad importante porque implica tener pues escenarios, ¿verdad?, de peligro en términos probabilísticos, ¿no? Ya sea para sismo, para viento, para deslizamientos o para inundaciones, ¿no? Entonces, varía dependiendo del tipo de fenómeno, vamos a tener cierto tipo de daño y el costo de ese evento de desastre o de ese evento nos va a determinar la pérdida económica específica. Un atlas de riesgos no es una presentación de PowerPoint, no es un plano nada más, no es un documento ahí que esté nomás en el escritorio, es un ente dinámico, un atlas de riesgos, es un ente vivo, activo, al que hay que alimentar, al que hay que nutrir, al que hay que actualizar, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un atlas de riesgos y es una presentación de PowerPoint, pero no tienen mapas, no tienen shapes, no tienen una cartografía que me discrimine alto, medio, bajo, o que me diga la ubicación de las cosas y que pueda yo desplegar esa información, manipularla, combinarla, editarla, etcétera. Entonces no es un atlas de riesgos. Un atlas de riesgos debe tener todas estas capacidades, ¿no? Y vamos a representar todo lo que es la infraestructura, el espacio tridimensional, lo vamos a representar de manera geométrica, por ejemplo. ¿Qué se les ocurre que pueda ser algo que se represente con una línea, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Algo que pueda ser representado por un polígono. ¿Y qué se les ocurre que pueda ser representado con un punto? ¿No? También depende de la escala, ¿no? De repente, a lo mejor en una escala, ¿no? Una vivienda o una colonia o todo un asentamiento lo veo como un punto, ¿no? Pero a lo mejor ya haciendo una escala mayor, así ampliando, pues ¿sabes qué? Esa colonia mejor me la pones como un polígono, ¿no? Que bien orientado, ¿no? Una línea, por ejemplo, los ríos, podemos trabajarlos como una línea, un ducto, ¿no? Una línea de transmisión eléctrica, ¿no? Un área natural protegida, ¿no? El catastro, ¿no? Pues usamos polígonos, ¿no? Puntos, ¿no? Las zonas de pozos, por ejemplo, donde hemos hecho perforaciones o sondeos, ¿no? O donde tenemos a lo mejor un centro de distribución de gasolina o de combustible y lo caracterizamos, puede ser con un puntito, una perforación, un pozo, puede ser un punto, ¿no? En fin,
Zacatecas, excelente, y desde Baja California Sur, muy bien. Apenas nos vimos por Tijuana y no conocimos Baja California Sur, ha de ser muy bonito y ojalá un día podamos conocer. Vean, esta es la famosa función de vulnerabilidad de la que les hablaba, ¿no? Abajo vean ustedes, si pensamos, por ejemplo, en el viento, ¿no? O en el sismo, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden pensar, a ver, si vemos velocidad de viento, vean ustedes que de repente los letreros salen volando luego, luego, ¿no? Para velocidades de viento de determinada intensidad, los letreros son afectados, una nave industrial también, y a lo mejor una escuela y una vivienda ya mejor estructuradas no son tan vulnerables al efecto del viento, ¿no? Por lo tanto, aguantan velocidades del viento mayores antes de tener un determinado porcentaje de pérdida, ¿no? Entonces, esto es lo complejo cuando uno quiere analizar el riesgo, que yo necesito saber para los elementos expuestos sus funciones de vulnerabilidad específicas para la amenaza que yo esté analizando, para, en función de que se materialice dicha amenaza y que se presente con cierta intensidad o magnitud, tenga yo una pérdida esperada de cada uno de los elementos. Ese porcentaje de pérdida multiplicado por el costo de cada elemento y haciendo la sumatoria para todos los elementos que sufrieron algún porcentaje determinado, toda esa sumatoria me daría la estimación total del riesgo en términos económicos, ¿no? Insisto en ello porque parece fácil, pero es muy complejo, ¿no? Y muchas cartografías nada más se quedan en un tema cualitativo, ¿no? Alto, medio, bajo, muy alto, ¿no? Porque a veces es difícil estimar esta pérdida y mejor hacemos evaluaciones cualitativas, que también se vale, también son válidas, ¿no? Ya nada más con decir aquí esta zona es alto por esto y esto es de medio por esto, ya desde ahí zonificar de esa manera, aunque sea en términos cualitativos, ya en sí mismo es un gran avance, ¿no? Ya estamos determinando o separando áreas del territorio y dándoles una categorización o una característica que las separa de otras zonas. Bien, pues aquí en un atlas precisamente vemos estos modelos de peligro, modelos de vulnerabilidad, se combinan y nos dan modelos ya de riesgo como tal. Y esto hay que hacerlo pues para cada una de las amenazas. Y esto mismo para los demás rubros, ¿no? Para la parte social, la parte económica igual, aunque no hablamos de esta metodología, pero sí para las otras aplicaciones de un ordenamiento territorial en cuanto a la parte urbana, la parte de servicios y demás, pues hay que generar cartografías, hay que trabajar con capas y con bases de datos, ¿no? Con tablas de atributos, ¿no? Con mucha estadística y mucha información. Entonces, en la mañana daba yo una plática para los capítulos de Nuevo León, donde veíamos qué pasaba en Nuevo León con respecto a la sismicidad que se está presentando, ¿no? Un edificio es vulnerable en la medida en que sea más antiguo, ¿no? Depende del número de niveles que tenga el peso de los contenidos, ¿verdad? Luego hay edificios que resulta que eran habitacionales y luego les cambian el uso, ¿no? Y se vuelven bodegas y los pueden almacenar archivo muerto o maquinaria y incrementan las cargas y cambian el uso de ese inmueble y cuando llega el sismo, pues ya tiene más masa y resulta que puede fallar. La irregularidad, el tipo de construcción, ¿no? Todo ello interviene para la vulnerabilidad sísmica, ¿no? En este caso, ¿no? Y digo la sísmica porque es de las más relevantes, las que tenemos como más presentes, ¿no? Por lo catastrófico que suelen ser, ¿no? Aunque otras amenazas también tienen su impacto y su afectación, o sea, la subsidencia, el agrietamiento de suelos, hay otras amenazas que no son tan aparatosas ni tan vistosas como los sismos y los volcanes, pero que también terminan por generar daños, ¿no? Importantes, afectaciones estructurales a las viviendas, y son peligros que poco a poco, silenciosos, pero con el tiempo, van afectando a la infraestructura, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí el huracán Alex hace años cómo pegó a Monterrey. Aquí vemos su trayectoria de vientos, ¿no? En estos modelos que se hacen de la NOAA, de la NASA, ¿no? Modelos que se van generando de cómo fue el campo de vientos y nos van especificando las velocidades, ¿no? La posición del ojo del huracán a lo largo del tiempo y cómo se ve cómo impacta primero en Tamaulipas y toda la lluvia que derramó y todos los escurrimientos afectaron al río Santa Catarina en Nuevo León. Recordarán que cuando ocurrió el huracán Alex en Monterrey, por una gran inundación, se desbordó el río, ¿no? Y todas las viviendas y muchos daños, ¿no? Una enorme virgen que estaba construida en el río Santa Catarina, pues la fueron a encontrar centenas de metros más abajo, ¿no? Corriente abajo. También para la parte sísmica, pues hay modelos probabilísticos, ¿no? Hay métodos que nos permiten estimar para una determinada infraestructura y dónde se encuentre la posible pérdida anual esperada, ¿no? Y esto, pues con fines de aseguramiento es importante, ¿no? Bien, pues bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que en este webinar y en el próximo curso veremos, ¿no? Pues poder
entender los riesgos que existen, poder determinar cómo se analizan. De manera general, quizás habrá algunas amenazas en las que hagamos más hincapié. En el caso de los deslizamientos, pues es como mi especialidad. Es una capa importante, es un mapa, pero es uno entre muchos, porque al final, pues bueno, hay muchas amenazas, ya las vimos, hay 5 tipos de riesgos, ¿no? Y cada uno de ellos, a su vez, tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, ya si queremos hacer la suma, a ver sus organizativos, a ver, ubícame tianguis, ubícame mercados, templos, estadios, zonas donde haya concentraciones masivas de población, todas tus huelgas, tus actos de sabotaje, o sea, en cada uno de estos rubros hay muchas cosas que caracterizar y por algo el árbol de información crece, ¿no? En los físico-químicos, pues también, ¿no? Donde están tus fábricas, tus ductos, este, las instalaciones de Pemex, donde tienes industrias, ¿no? Que manejan sustancias peligrosas, en fin, de cada uno de ellos es muy amplio la información que se genera, ¿no? Por eso hay que trabajar la información en capas, ¿no? Si no la trabajamos en capas, en unas taxonomías de que digamos, aquí en esta capa le pico y me aparecen estas otras subcapas y a su vez le pico y me aparecen de cada una como desglosando la información por niveles hasta que ya yo llegue a un nivel de información ya muy puntual, pero si no lo organizo por capas, se vuelve esto un relajo, ¿no? Entonces es bueno ordenarla bien, ¿no? Como mis carpetas de mi directorio, por cada amenaza tengo yo mis rubros, ¿no? Mi información bien catalogada y bien discriminada, ¿no? Y bien ordenada, ¿no? Podemos hacer que esto opere desde un sistema web, sí, un atlas de riesgos puede hacerse digital. Ustedes pueden consultar ahorita el atlas de riesgos estatal, el atlas de riesgos nacional de Senapred o el atlas de riesgos de la Ciudad de México, ¿no? Con sus capas de información, algunas muy claras, muy coherentes, algunas como medio raras, ¿no? No necesariamente toda la información luego está muy al nivel detallado, hay muchas capas que luego a mí me dejan como que pensar, pero bueno, ya hay mucha información y qué bueno que ya esté disponible, ¿no? Porque antes era de que no publiques la información porque vas a alarmar a la población, la gente se espanta si tú dices que vivimos en una grieta o abajo de una falla, ¿no? En fin, les decía yo a los compañeros de Nuevo León el día de hoy, ¿saben qué? Pues ya vayan considerando la sismicidad dentro de sus planes, dentro de sus programas internos de protección civil y dentro de la capacitación y dentro de todo. Ya no es una amenaza de la cual digan, ay, no, aquí en el norte no tiembla, aquí no se siente, todo pasa en la Ciudad de México o en la zona de allá de la trinchera de Acapulco, de la trinchera del Pacífico, ¿no? No, ya también están viendo que tiembla ahí y por lo tanto tienen que considerar eso. Hay que identificar sus inmuebles, que de a tiro estén ya en una situación de riesgo inmuebles con daños previos y demás. Muchos edificios luego históricos o construcciones antiguas en los municipios son luego las que principalmente sufren daños, ¿no? Las iglesias de repente también, monumentos históricos, haciendas, pues evaluarlas de manera independiente, ¿no? Por la importancia cultural que pueden tener, ¿no? Se pueden hacer plataformas, se pueden hacer muchas aplicaciones web, ¿no? Podemos tener avisos en tiempo real de si ocurrió un evento sísmico o si ahí viene el huracán, es decir, también estos sistemas de alertamiento se pueden incorporar a esto de los atlas, ¿no? Y bien, rápidamente, quizá en unas cuantas láminas me vaya yo más rápido para hablarles rápidamente de lo que es el proceso de ordenamiento ecológico territorial, ¿no? Entonces, para hacerlo y lo que veremos en el curso, vamos a tener que referir la geografía, el área de estudio, ¿no? Vamos a ver que tengamos congruencia con los órganos estatales, municipales y regionales, o sea, un ordenamiento territorial no puede contraponerse a otro instrumento jurídico, ¿no? Hay que regular los usos de suelo, hay que incluir a la población, hay que generar la participación ciudadana, ¿no? Un ordenamiento se consulta, se publica y se hace una consulta ciudadana, la gente puede opinar, involucrarse, ¿no? Y el gobierno federal debe participar en la consulta pública y emitir recomendaciones, ¿no? Entonces ya lo que veremos ya en el curso como tal, vamos a definir qué es un proceso de ordenamiento ecológico territorial, los productos que se generan, ¿no? Los lineamientos principales para determinar si se ajusta o se corrige dicho ordenamiento, ¿no? Los mecanismos también de transparencia, hablaremos de las bitácoras de los comités, todos los procedimientos administrativos que se llevan a cabo, ¿no? Viendo que el ordenamiento ecológico, bueno, se promueve como una política ambiental, ¿no? Que permite preservar el ambiente, promover el desarrollo económico y social, ¿no? Pero sin que sacrifiquemos, ¿no? Nuestra vida y sin que sacrifiquemos el medio ambiente, ¿no? Entonces esto pues, es un proceso social, ¿no? Vamos a ver lo que implica,
las metodologías que se generan y cómo se obtiene la información y cómo se generan los mapas de resultados. Esto es algo que vamos a revisar en la Ley General de Equilibrio Ecológico y de protección al ambiente, ¿no? Entonces aquí estamos nosotros, los especialistas, que trataremos de hacer algo. Hay conflictos e intereses sociales siempre en todo municipio, en toda región. Hay gente que hay una presión sobre las zonas boscosas por la madera, hay una presión sobre los recursos marinos, hay una presión sobre los recursos mineros. O sea, siempre va a haber intereses y conflictos y hay que tratar de que el ordenamiento ecológico sea una herramienta donde todos obtengan un beneficio, ¿no? Pero sí que haya áreas o rubros que invadan o se contrapongan con otros, ¿no? Entonces eso va a ser parte de lo que veremos en el curso, las distintas partes o procesos que sigue el ordenamiento, desde que se formula, se plantea, desde que se expide, se ejecuta, se evalúa y eventualmente se modifica, ¿no? Entonces eso será parte de lo que veremos ya con detalle. Cada fase y cada proceso lo veremos con detalle, que implica, ¿no? Formularlo, hacer el comité de evaluación, un programa de seguimiento, ¿no? Cómo se expide, se evalúa y se modifica y se vuelve a caracterizar y se hace el programa y se corrige, ¿no? Y esto es en un proceso permanente, ¿no? Un ordenamiento territorial ecológico no es fijo, no es único, no es eterno, se puede ir modificando, puede irse retroalimentando, actualizando, ¿no? La sociedad cambia, la infraestructura cambia, la población crece, las necesidades van cambiando, ¿no? Entonces vamos a ver todo esto para que ustedes lo tengan claro desde cómo se firma el convenio de coordinación con municipio, la consultoría o empresa que haga el proyecto, ¿no? Se establece la agenda ambiental, se hace el diseño de la bitácora ambiental y se hace el estudio técnico para poderlo formular. Vamos a ir viendo cada una de estas fases con sumo detalle, ¿no? También algo importante es que en mi experiencia profesional, afortunadamente, tuve la oportunidad de hacer algunos ordenamientos ecológicos, ¿no? Y por ejemplo, les muestro les voy a pasar también mucha información, ¿no? También eh, inscribirse a este curso va a implicar, pues, que les pase yo mucha información ya pasada, ya viejita, si lo queremos ver, pero igualmente válida, ¿no? Por ejemplo, este ordenamiento ecológico que hicimos para Guasave, Sinaloa, pues nos quedó muy bien. Digo, nos quedó, ¿eh? ¿No? Anteriormente me encontraba yo en otra empresa y hicimos su programa de ordenamiento territorial y esquemas de reubicación de la población en zonas de riesgo, lo cual es complejo, ¿no? Reubicar a la población, ¿saben? No es trivial, no es como de que, ay, mira, aquí hay un riesgo, vente para acá que aquí no hay. No, no es tan trivial. ¿Por qué? Porque normalmente no hay territorios donde no haya algo, ¿no? No hay territorios completamente estables o que no les pase nada, ¿no? O sea, si no se inunda, tiembla, si no tiembla hay una grieta, si no hay una grieta, hay una sequía, o sea, no hay territorio que sea 100% seguro, ¿no? Entonces, les voy a pasar mucha de esta información, les voy a compartir, porque pues siento que ya esta información que yo hice hace muchos años, digo, pues para que no quede ahí, pues es retomarla, ¿no? Yo les estaría dando formatos, fichas, ¿no? Muchas herramientas para que ustedes tengan, ¿no? Este es el cuadro de participantes del GTM, que es el grupo de trabajo multisectorial, que es lo primero que se genera para poder hacer la gestión y el ordenamiento territorial, ¿no? Los cargos de las personas, ¿no? Hay que integrar un grupo de trabajo y los integrantes van desde el gobernador, desde los directores de las diferentes dependencias, medio ambiente, Instituto de Vivienda, Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca, Desarrollo Social, Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Secretaría de Turismo. Todos ellos son actores y están involucrados, ¿no? Y en el municipio, pues también debe de haber personas involucradas, ¿no? Por parte del municipio está el presidente municipal, ¿no? En aquel entonces el presidente municipal de Guasave, el secretario del ayuntamiento, ¿no? Más directores e integrantes del grupo de trabajo multisectorial de orden municipal, vean, ganadería, pesca, turismo, fomento económico, protección civil, ¿no? Tuve el gusto ahí de conocer a este señor Rosendo, al arquitecto Rómulo Félix Ibarra, todos ellos, con ellos interactuamos en un proceso muy interesante, pues de irlos apoyando, ¿no? Universidades, por supuesto, participaron las universidades también, la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, y por parte de la empresa, pues estábamos los asesores, ¿no? Aquí está el doctor Víctor Valerio, director de proyectos de aquella empresa en aquel entonces, nuestro grupo de trabajo, ¿no?
que generó el ordenamiento territorial. Entonces vean que aquí había geólogos, había urbanistas, había ecólogos, de todo, ¿no? Teníamos aquí era un grupo muy completo, ¿no? Y eventualmente también nos asesoramos con otras personas. Les vamos a revisar lo que implica, ¿verdad?, hacer este proceso de ordenamiento. Les voy a compartir ordenamientos territoriales y ecológicos ya realizados para que los tomen como base, ¿no? Van a tener ustedes acceso a estos documentos, ¿no? En Word, en formato editable, ya para que también de alguna manera sea información que les pueda servir, ¿no? Y aquí ya vienen las distintas fases que comprende el ordenamiento. La fase uno, antecedentes y coordinación, diagnóstico, del territorio y escenarios futuros para cada una de las de diferentes fases o enfoques, ¿no? Los escenarios de riesgo, de crecimiento, estrategias y metas y acciones y corresponsabilidad. ¿A quién le toca qué? ¿A quién le toca hacer qué? ¿En qué tiempo? ¿Y con qué recursos, ¿no? Entonces, pues vamos a ir revisando con mucho detalle, ¿no? Veremos los objetivos del ordenamiento territorial, ¿no? A nivel nacional, a nivel municipal, veremos cada fase, las iremos explicando de cómo se obtienen las fuentes de información, ¿no? Ustedes para hacer un programa municipal de ordenamiento territorial tienen que consultar muchas fuentes de información, Semarnat, CONAFOR, CONAVIO, ¿no? Y las vamos a ir consultando, pero también les voy a ir enseñando qué información es la que hay que buscar, ¿no? No es nomás buscar información por buscar y descargarla y ya tengo una carpeta con harta información, no, hay que analizarla, hay que desglosarla, ¿no? Yo les voy a ir enseñando cómo se analiza dicha información, ¿no? Hay que integrar todos los programas e instrumentos jurídicos previos, planes de desarrollo urbano, planes de desarrollo especial, planes sectoriales, es decir, hay que utilizar toda la información previa que tenga el municipio, ¿no? Hablaremos de los instrumentos legales, ¿no? Iremos desde la parte de la constitución política, la ley de puertos y caminos, leyes de planeación, la ley de desarrollo sustentable, ya la nueva ley general de cambio climático, ley general de asentamientos humanos, de desarrollo social, desarrollo forestal sustentable, leyes de vivienda, por supuesto la ley de equilibrio ecológico, lo que nos dice la LEGEPA, y a nivel municipal, la propia ley municipal y estatal, ¿no? Dependiendo de dónde nos encontremos. Entonces, también aquí si alguien tiene alguna cuestión de, oiga, estoy en un municipio, vamos a hablar de él, también podemos enfocarnos y hacer ejercicios donde descarguemos información o shapes o a cualquier información de algún municipio, acudiendo a estas fuentes de información que tenemos aquí, ¿no? Semarnat, Sedato, Sedesol, ¿no? En fin, podemos hacer ejercicios aplicados a sus áreas de estudio, de trabajo, a donde vivan ustedes, también para que esto les sea aterrizable, ¿no? Se ve la vinculación con otros instrumentos de planeación, se hace todo un análisis, ¿no? De cómo se va a vincular nuestro ordenamiento con lo ya existente, ¿no? Entonces tenemos que ver también la congruencia jurídica con distintos programas o instrumentos de ordenamiento previos, ¿no? Aquí están ya las cartografías, aquí está nuestro mapa base, ¿no? Nuestros mapas ya como tal de acciones. Vean que este tipo de cartografías ya se hacen en un ARGIS, en un QGIS, ya que establecer un cajetín del mapa. También si quieren, pues podemos meternos un poquito en el diseño de los mapas, ¿verdad? Porque al final del día, vean, ¿no? Esta cartografía de aquí, pues habla de políticas, ¿no? ¿Y cómo es un mapa de políticas? Pues bueno, muy simple. Me dice dónde tengo yo aprovechamiento sustentable y restauración, dónde debo restaurar con aprovechamiento sustentable. Voy estableciendo a nivel nacional mis políticas de desarrollo urbano, ¿no? Y de uso de territorio, ¿no? Todos estos mapas, la cartografía que se genera es impresionante. Salen a veces más de 1000 mapas ¿no? Tranquilamente pueden salir más de 1000 mapas en un estudio de ordenamiento, ¿no? Por eso es que será importante que por lo menos aprendamos a hacer alguno de ellos, ¿no? Aquí vemos las problemáticas de desarrollo, vemos qué problemáticas hay en el municipio o en el territorio en tema ambiental, en materia económica, en materia turística, en materia de desarrollo urbano, ¿no? Se analizan por cada municipio y por cada región a estudiar, pues los problemas que se presenten, ¿no? El directorio de participantes, vean que un ordenamiento involucra a muchas personas, tanto del sector académico, tanto del sector a nivel gobierno estatal, municipal y dependencias de tipo federal, ¿no?
La cartografía, hablaremos de ello, cómo descargamos de INEGI, las cartas que tengamos que utilizar, ¿no? Podemos hacer un ordenamiento de la nada, o sea, desde cero, sin tener nada de información, con lo que hay en Internet y con lo que ya está publicado, podemos empezar a hacerlo. No necesitamos tener un mundo de información previa para poder arrancar, podemos empezar desde cero, siempre y cuando busquemos bien la información, ¿no? Hay que buscar datos económicos, actividad productiva del municipio, del territorio, ¿no? La exportación de ganadería, de pesca, es decir, cuáles son las actividades productivas del sector primario, secundario, terciario, que le generan recursos, ¿no? O detonan o motivan la economía del municipio, ¿no? Todo esto lo veremos, ¿no? Entonces, en algún momento lo hice, en algún momento coordiné estos proyectos, ¿no? Estoy retomando, ahorita me he estado poniendo a estudiar mucho, ¿verdad? Para tratar de dar un buen curso y que les resulte interesante, que les deje un buen sentido tanto práctico como teórico, y desde analizar la temperatura, desde hacer mapas de temperatura, desde hacer mapas de clima, precipitación media anual. Bueno, ¿cómo se hace un mapa de precipitación media anual? Se ve muy bonito aquí, bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se genera? ¿No? ¿Cuál es la información que yo debo de conseguir para sacar mis mapas de precipitación? Mi mapa de vientos dominantes, ¿cómo lo saco? ¿No? Todo eso lo veremos en el curso, esperando que les resulte interesante, ¿no? Y como ven, son muchos los mapas, aquí hablamos de trayectorias de huracanes y de ciclones, hay que caracterizar las cuencas y microcuencas, hay que hacer un análisis espacial, ordenar bien las corrientes, en este caso los escurrimientos, los drenajes, para poder obtener nuestras cuencas y subcuencas, ¿no? El tipo de suelo, hablábamos recientemente en un curso de suelos, ¿no? En el tema de la edafología, ¿no? Si es un vertisol, un cambisol, ¿no? Y eso, bueno, es una arcilla, es una grava, una arena, ¿qué es? Ah, bueno, lo veremos también en el curso para hacer nuestro mapa edafológico, ¿no? Aquí vienen los tipos de suelo y su clasificación según el USDA, ¿no? Y también el suelo es un recurso valioso dentro del municipio. La fisiografía, el clima, la vegetación, la geología, todo ello, la geomorfología, ¿no? Las corrientes superficiales, los volúmenes de agua que ocupa el municipio, la situación de su acuífero, ¿no? La hidrografía, la hidrología, todo ello se analiza, ¿no? Estos proyectos ya terminados, no tendré problema en compartírselos, ¿verdad? Para que los puedan ustedes tener a la mano y tener una referencia, ¿no? Siempre es bueno para poder hacer a veces un proyecto, pues es bueno a veces contar con un proyecto similar, aunque sea de otra zona o de otra región, pero un poquito la estructura es la misma, ¿no? Veremos las fórmulas para poder estimar, por ejemplo, la tasa de deforestación, ¿no? Esta fórmula les explicaremos con mucho detalle y las estaremos aplicando. A lo mejor no haremos los mapas, pero sí explicaremos las fórmulas, ¿no? Entonces, vean que son muchas hojas, hay que hablar de la agricultura, un diagnóstico de medio físico, ¿no? Las áreas de reserva, los sitios Ramsar, ¿no? Allá en Guasave había sitios Ramsar, había zonas de humedales y que tenían declaratoria de protección, ¿no? Donde llegaba la gaviota, llegaban diversas aves muy, muy padres, ¿no? Y eso también lo tuvimos que analizar, ¿no? Entonces tenía sus buenos recursos Guasave, ¿no? Tenía una problemática de contaminación del suelo también. ¿Cómo usa la basura? ¿Cómo gestiona la basura el municipio? También eso es importante, los residuos, la parte ambiental, ¿no? La situación aquí de los residuos sólidos urbanos y generamos aquí esta cartografía donde nos dice cuál es la proporción per cápita de kilos, ¿no? De basura por parte de la población y se hizo la estadística, ¿no? Entonces vean ustedes, ¿no? El índice de sequía, de aridez, también cómo se obtiene. Vean que entonces un modelo de ordenamiento ecológico territorial, ¿no? Problemática por cambio climático, incluye muchas capas, mucho análisis de información, ¿no? Se analiza lo que es la parte ambiental, social, económica, de infraestructura, de servicios, de riesgos. O sea, ahorita la plática que di es nada más un rubro, ¿no? Dentro de muchas otras capas de información. La parte poblacional, por supuesto, tan solo la estadística de población, hay que estimar tasas de crecimiento a 5, a 10, a 15, a 20 años. Veremos todas estas fórmulas, ¿verdad? Para que ustedes tengan bien, bien claro. La escolaridad también, ligada a la vulnerabilidad ideológica o cultural, pues bueno, qué tan preparada está la población, siempre será importante. Y miren, estos mapas también se realizan, ¿no? Con su cartografía geológica, cada bolita representa, bueno, grado promedio de escolaridad, y todo esto se hace en un ARGIS, en un sistema de información geográfica, ¿no? La marginación, la población indígena, ¿no? Indicadores de carencias sociales,
condiciones de pobreza en el municipio, situación de la vivienda, ¿no? De qué tipo, si tienen piso de tierra, si tienen energía eléctrica, si tienen agua entubada. Luego pasamos a indicadores de orden social, la migración también hay que considerarla, proyecciones de población. Todo esto, así como lo están viendo, es un ordenamiento ecológico territorial terminado, ¿no? Así se ve el documento con sus tablas, sus gráficas, su estadística, ¿no? Y pues son muchos rubros, es un índice muy amplio y realmente esperemos que las horas que vayamos a darnos nos sean suficientes, ¿no? El equipamiento, toda esta información, ¿de dónde se consigue? Bueno, hay que entrar a las capas de la SEP, hay que preguntar a la SEP, hay que meternos a ciertas capas de información para obtener cuántas escuelas hay, cuántos centros deportivos, el equipamiento cultural también, si el municipio tiene estación de bomberos, si tiene dirección de protección civil, si tiene instalaciones estratégicas, el comercio, los tianguis, los mercados, todo eso se analiza, ¿no? El panteón donde quedan los centros de adaptación social, donde queda la cárcel, donde quedan los bomberos, donde está el relleno sanitario, o sea, dónde está todo lo que está en mi municipio, lo necesito ubicar, georreferenciar y tenerlo representado en mapas para poder hacer mis análisis de información, ¿no? La infraestructura vial también, la parte de la infraestructura, carreteras, vialidades, presas, ¿no? Toda la infraestructura hidráulica, energética, ¿no? Ver el sistema urbano estatal, cómo está integrada mi ciudad o mi municipio con respecto a otras ciudades o municipios. Veremos estos análisis y cómo se sacan estos índices para jerarquizar las zonas metropolitanas, ¿no? Aquí veremos también densidades urbanas, veremos qué es una JEP, un área geoestadística básica, también lo veremos, cómo se caracteriza la zona urbana, la población, la demografía, en fin, muy amplio y me voy a pasar ya un poco más rápido, ¿verdad? Para que ya también vayamos dando pie a sus preguntas, ¿no? Estos índices de espacial de asentamientos los revisaremos. Hay metodología, les voy a pasar libros y toda una serie de información donde viene pues todo esto, ¿no? Todo esto viene de ciertas referencias, hay una bibliografía muy específica y que hay que apegarnos a ella, ¿no? Entonces la vamos a ir proporcionando también, ¿verdad? Para ver todos los índices y todas las capas de información que me pide pues cómo se generan o de dónde sale la información, ¿no? La parte cultural, ¿no? Inclusive pues estuvo muy bonito este proyecto porque fuimos a Guasave, fuimos a ver la parte arqueológica, vimos que había sitios turísticos, ¿no? Este, la parte de la playa de las Glorias, ahí hubo problemas de erosión costera y muchas construcciones salieron dañadas, ¿no? Muy interesante, hasta su gastronomía, ¿no? Podemos mencionar sus monumentos históricos, toda la parte cultural es parte también, ¿no? Y hay problemáticas culturales también, a lo mejor de pocos espacios culturales, ¿no? O mal administrados, o en condiciones deplorables, o con daños estructurales, o con una desatención. Y aquí ya entramos a los riesgos, miren, lo que hoy vimos, ¿no? La cuestión de los riesgos. Y hay un capítulo que se llama riesgos y aquí precisamente metimos el vulcanismo, la sismicidad, ¿no? Los tsunamis. Aquí ya fuimos hablando de las amenazas. Y es como si fuera un mini atlas inmerso dentro del ordenamiento territorial, ¿no? Mapas de inestabilidad de laderas, ¿no? Allá increíble, pero había unas zonas volcánicas. Ahí, en esas zonas había un área que podía generar flujos, caídos y derrumbes en un cerrito llamado Huitusi y el Cerro El Cabezón, ¿no? De las pocas estructuras volcánicas, porque prácticamente todo el terreno de Guasave es plano, pero tenía en la zona costera sus cerritos, ¿no? Había erosión costera, por supuesto. Aquí la doctora Monique, ¿no? Especialista también de Geocapas, nos ayudó a hacer este mapa de erosión costera y aquí marcamos qué propiedades y qué casas podían sufrir daños, ¿no? Ondas cálidas, ondas gélidas, también se analizó la parte de los hidrometeorológicos, ¿no? Y al final, miren, todo ello va a dar en mapas de fragilidad. Tenemos que obtener mapas de fragilidad, tenemos que obtener mapas de morfoestructura, vamos a ver cómo se generan. Hay una fragilidad morfoclimática de cada lugar o de cada municipio, hay un mapa de una morfoestructura y estos mapas se combinan para obtener mapas de fragilidad del suelo, ¿no? Veremos a qué se refiere. La parte de la vegetación, por supuesto. Entonces, como ven, vamos a ver muchos temas, ¿no? En mi parte no soy especialista en todos, ¿no? Entiendo más de algunas cosas que de otras, pero trataré de darles a ustedes un buen background, una buena repasada de todos los conceptos para que ustedes puedan generar un trabajo de esta naturaleza que les digo,
Repito, no es un trabajo de un día y ni que lo pueda hacer una sola persona, no es un trabajo amplio, estos proyectos duran semanas o mejor dicho meses, ¿no? Se programan, se agendan, ¿no? Y vean, vamos apenas en el capítulo 2 del diagnóstico. Entonces, y ya vamos en la figura 195. Ya para no hacerles el cuento largo, este documento que incluye todo, más o menos anda del orden, ya con la bibliografía, de 752 páginas, ¿no? Viene su glosario, aquí estoy escribiendo algo, ajá, viene su glosario al final, su glosario, las fuentes de información y todo, ¿no? Entonces es un documento muy importante, son 590 hojas, ¿no? Me equivoqué hace rato, son 590 hojas y donde al final se concluye en esto, tablas que me van a decir, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿No? A ver cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis políticas, ¿no? Formulación de programas de fomento, programa de construcción, programa de rehabilitación de vivienda, programa de esto. Ya aquí voy materializando y planeando todas mis corresponsabilidades. Y aquí le digo, ¿a quién le toca al municipio? ¿A quién le toca al Estado, a la Federación? Reparto ya las responsabilidades y establezco un plan de trabajo en aras de mejorar, ¿no? La forma en que está organizado el territorio. Y aquí, este mapa es el mapa final, el mapa de políticas públicas para cada unidad territorial. Aquí me dice entonces qué debo de hacer con cada una de las áreas, ¿no? Este es el resultado final del ordenamiento territorial, ¿no? Aquí digo políticas para cada unidad territorial, a nivel 1, a nivel 2, a nivel 3, a nivel 4, establezco toda una zonificación y les voy a dar atributos, ¿no? Zona urbana de León Fonseca, zona llanura de Valle Alto, en fin, caracterizo a mi territorio y este mapa prácticamente es, por ejemplo, este es de políticas integrales, no ya van siendo de los mapas de resultados. Aquí está cómo se hicieron las reuniones de análisis en las juntas de análisis para determinar objetivos, metas y proyectos. Esto es lo que se hizo en campo, ¿verdad? Se hace toda una gestión. Y aquí hicimos muy bonito, muy bonito, perdón, en el museo municipal, en el Museo de Guasave, una casa muy bonita, ahí se llevó a cabo este evento, ¿no? Ahí llegaron las autoridades, se presentaron todos los trabajos, se hacen estas fichas técnicas, miren, por territorio y por cada unidad se establece el tipo de terreno, ¿no? Estas fichas técnicas también les voy a enseñar a generarlas, ¿no? Para que de alguna manera tengan ustedes, pues todo este conocimiento que yo ya tiene rato que por mi parte no hago un ordenamiento territorial, ¿no? Han caído un poquito en el limbo, ¿no? Tanto los atlas de riesgos como los ordenamientos territoriales de repente han caído un poquito en el olvido, pero bueno, como quiera son cosas que se tienen que hacer, ¿no? Son instrumentos de planeación que siguen vigentes y que bueno, no es cuestión de que los municipios pues se pongan las pilas, inviertan en ello, ¿verdad? Porque pues también esto, hacer un trabajo de esta naturaleza, implica mucho tiempo, mucho personal, ir a campo, ¿no? Manejar y manipular y analizar mucha información, ¿no? Y pues bueno, un proyecto de esta naturaleza es amplio, ¿no? Entonces espero que esto haya sido de su interés y es parte de lo que veremos para que, bueno, vean que tenemos o hemos tenido la experiencia ya en casos prácticos. También tuve la oportunidad de tomar hace algunos años un diplomado de 120 horas que precisamente hablaba del proceso de ordenamiento ecológico territorial. Y pues bueno, por eso un poquito con ese diplomado de 120 horas en el que me fue muy bien, digo, la aprobé con 9, creo, con 9.5, más con todo lo que he por ahí hecho en algunos otros municipios, tanto en Badiraguato como en Guasave, como en el de Culiacán, Sinaloa y el de Mazatlán, han sido ordenamientos territoriales que he tenido la posibilidad de desarrollar y de coordinar, y por eso es que me atrevo a dar este curso, al cual espero, pues, espero que les interese y que pues puedan inscribirse, ¿verdad? Que sean bienvenidos. Y pues bueno, ingeniera Bernice, de mi parte ha sido todo, ¿no? Esperemos esto les haya servido. Cualquier duda, pregunta, comentario, a la orden. Y pues la presentación, no se preocupen, se las comparto con algo de información adicional. Si gustan un poquito ya para que vayan leyendo y
empapándose y entrando en materia, ¿no? Y pues si todo sale bien y si es de su interés, nos vemos la próxima semana para ya poder dar inicio a nuestro curso de ordenamiento territorial, que les decía yo, va a tener la participación del ingeniero Carlos Soriano, que es un colega mío, quien estuvo con nosotros al inicio de todo este proyecto, y con él haremos mapas de susceptibilidad usando dos metodologías para que también tengan la parte práctica, ¿vale? Entonces, pues bueno, los espero y pues hasta aquí la exposición. Muchas gracias por su atención. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos algunas consultas aquí en el chat. No se han dado respuesta. Nos comenta Gloria Espíritu. ¿Ya está normado que el ordenamiento ecológico territorial involucre los atlas de riesgo o viceversa? Más, no está normado de que sea obligatorio, pero en el apartado y en el capítulo de ordenamiento territorial hay un apartado que habla de los riesgos y ahí con la pena, pero prácticamente el atlas de riesgos cabe enteramente en el ordenamiento territorial. Entonces, de alguna manera sí. ¿Y cada cuántos años se debe actualizar un atlas? Cada 5 años como mínimo. O sea, ya un atlas de 5 o 6 años en adelante ya está desactualizado. En 5 años ya la dinámica del territorio cambió, ya hay más población, ya hay más construcciones, ya hay más fábricas. Cada 5 años se tiene que estar actualizando, o si no es que menos. En realidad, cada año, ¿no? Pero es una costumbre que los municipios luego dejan, andan los de protección civil, los de desarrollo urbano, pues atendiendo los problemas del día a día, y el Atlas, pues ahí bien, gracias, ¿no? Ah, y luego lo actualizan, ¿no? Ya iba a decir, cuando ven, pues ya han atendido emergencias, han atendido problemas, han ido a ver los derrumbes, las grietas, las inundaciones, y no llegan a gabinete y lo ponen en el Atlas, ¿no? A ver, nueva inundación en tal colonia, mira, aquí no había pasado esto, actualizar. Eso casi no se hace, ¿no? Y ahí se dejan hasta que ya luego, ay, el Atlas, pues resulta que hay que actualizarlo, ¿no? Entonces, cada 5 años y un ordenamiento incluye toda la parte de riesgos, por lo tanto, debería de estar considerado y de hecho es una información vital que nutre y complementa. Y como vimos de todos los rubros que se analizan en el OT, pues el atlas de riesgos es un pedacito, porque está la parte económica, la parte ambiental, la parte de servicios, de infraestructura, de la actividad económica, de la dinámica poblacional, de los servicios, de la infraestructura, los bienes culturales, deportivos. O sea, es un mundo de información y el Atlas va siendo una gran parte importante, pero creo yo que de las más importantes, porque pues tener un Atlas ya realizado, ya previo, te sirve mucho para que tu ordenamiento ya, por lo menos esa parte ya la tienes, ¿no? Ok, nos pregunta Jonathan Avilés, gracias doctor. ¿Cuál es la diferencia entre sistema expuesto y vulnerabilidad? ¿Y por qué el sistema expuesto no es controlable? Mira, porque para que no haya sistema expuesto, tendríamos que dejar de existir, ¿no? Es así de que no hubiera humanidad, que no hubiera nada expuesto, que no construyéramos nada. O sea, ya en el momento en el que construimos, en el que estamos presentes en un medio, en un territorio, ya nos convertimos automáticamente en un sistema expuesto. Ah, pero eso por un lado, yo no puedo controlar ya pues es que el desarrollo ni modo, yo no puedo ya ponerme a que no sabes que no construyen aquí, no construyamos carreteras, no, o sea, ni modo, eso ya existe. ¿Cómo las construyo? ¿Con qué materiales? ¿Con qué reglamento de construcción? ¿Con qué calidad de materiales? ¿Con qué factores de seguridad? Ay, ahí eso tiene ya que ver con la vulnerabilidad. Ahí sí, ¿no? No puedo yo evitar existir, no puedo yo evitar poner mi vivienda. Ah, bueno, pero entonces construirla bien o diseñarla bien, ¿no? Para que resista el impacto de las amenazas. Entonces, por eso es que no podemos contornar nuestra presencia, nuestra existencia, pero el cómo nos asentamos y de qué manera construimos la infraestructura, ahí sí podemos nosotros intervenir, por eso sí lo podemos controlar, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Excelente, doctor, gracias. Listo. Según su ejemplo, en un solo documento del ordenamiento ecológico territorial y el Atlas, es un solo documento, perdón, el ordenamiento territorial y el Atlas de riesgo. Ojalá si fuera e involucraran a todos los especialistas de cada área, disciplina competente como los geólogos. La parte hidráulica también es muy importante y generalmente se deja muy parcial. Senapred consideraba en 2016 varias etapas para llegar a obras de estabilización. Correcto. Bien, el documento de ordenamiento territorial es uno y el documento de Atlas es otro, ¿no? Puedes tú gestionarlos por separado. De hecho, antes había un programa de SEDATU que se llamaba el PRA, el Programa de Prevención de Riesgos en Asentamientos Humanos, y daba apoyos a los municipios, daba una coparticipación, un par y paso. Costaba 1,5 millones los atlas de riesgos, ¿no? La federación
pone una parte, ¿no? Le decía, ahí te va un 70% del monto y tú pones el otro para motivarlos a que hicieran sus atlas de riesgo. Ahora bien, eso es un producto que puede ser independiente y te puede servir mucho, sí, puede ser es un solo documento. El ordenamiento territorial también puede ser otro documento, pero en el momento en el que hay un capítulo en el ordenamiento territorial que habla de riesgos, ahí cabe enteramente tu atlas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el ordenamiento absorbe la parte de los riesgos y sí, en efecto, debiera haber especialistas de todas las áreas, ¿no? Porque si hay una parte económica, pues un economista, si hay una parte de infraestructura, pues un arquitecto, un desarrollador urbano, ¿no? Hay estas licenciaturas en planeación, hay licenciaturas en geomática, en hidráulica, en ecología, en medio ambiente. Bueno, todas esas tienen cabida porque cada rubro y cada apartado que contemple el ordenamiento territorial hay que acudir al especialista, ¿no? Y pues por eso sí es importante que se sumen varios, ¿no? No solo geólogos, sino que muchos especialistas, ¿verdad? Ingenieros civiles, arquitectos, geógrafos, sociólogos, urbanistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, Senapred, pues bueno, este, la parte eólica también es muy importante y la deja muy parcial. Senapred, recordemos que, pues bueno, es el centro, nuestro Centro Nacional de Prevención de Desastres. Antes teníamos el FONDEN, ¿no? Ahora ya no lo tenemos. Bueno, por un lado, ahora está bien, ya se quitó el FONDEN, pero ahora, pues bueno, necesitamos obtener recursos para la atención de las emergencias y de los desastres, cosa que ya no se tiene. Y pues sí, también Senapred va a ser una fuente de información muy importante para cuando hablemos del tema, ¿no? Y si ustedes van a hacer un ordenamiento territorial de algún municipio, parte de la información que tienen que buscar es precisamente en Senapred los antecedentes de atlas de riesgos o de estudios previos, ¿no? Así es. ¿Qué más, Inge? Gracias, doctor. ¿Qué software estaremos utilizando para la generación de mapas? Estamos definiendo si ARGIS o QGIS. Estamos por definir, inclusive coméntenos, no será de más que aquí nos comenten cuál les gustaría a ustedes. Podemos hacer una pequeña encuesta. Si Q, GIS o ARGIS. El problema del ARGIS es que tenemos de repente el tema con la licencia, ¿no? Podemos ahí hacer algo para de todos modos instalarlo, pero también podemos hacerlo en QGIS. El QGIS es libre, es de código libre, es gratuito, cualquier persona lo puede descargar, ¿no? Entonces podemos usar QGIS para no meternos en temas de licencias, ¿no? Entonces, muy bien. Yo creo que estaría bien en QGIS, comenta aquí Ana Silverio. Sí, porque es como que lo que está accesible a todos, ¿no? Los programas de protección civil luego ya también usan el QGIS para sus cartografías y sus mapas, ¿no? Para sacar los buffers de afectación, ¿no? Entonces, hemos dado, el ingeniero Carlos Soriano ha dado este curso tanto en ARGIS como en QGIS, ¿no? Tenemos cursos ya pasados donde hemos usado ambos paquetes, ¿no? Entonces, comenten aquí, hagamos una pequeña encuesta si les sirve más en QGIS o ARGIS, ¿no? O de repente en los dos, a lo mejor hacemos un ejercicio en uno y el otro en el otro, total. Al final es lo mismo, pero cambian los comandos, ¿verdad? O sea, cambian un poquito ahí los comandos, ¿no? Las simbologías, pero en esencia es procesar, tablas de atributos, sobreponer mapas, usar shapes, ¿no? Combinarlos, sobreponerlos, ¿no? En formato vectorial o raster. También les voy a dar una clasecita de introducción a los sistemas de información geográfica para que sepamos qué es un shape, qué es un raster, ¿no? Qué es un buffer, ¿no? Las herramientas principales de sobreposición de mapas, ¿no? Con sumatoria de conjuntos, exclusión de conjuntos, desigualdad de conjuntos. Todas esas concepciones de álgebra booleana también se las voy a dar para que queden bien al tiro en esa parte, ¿no? Y bueno, coméntenos aquí en qué GIS se les haría más fácil y vamos viendo y de una vez lo vamos planificando para que el ejercicio se desarrolle en ese software. Al final, que aprendan en uno u otro, no importa el GIS, mientras aprendan a hacer los procesos y entiendan el proceso mental y el desarrollo y análisis de cómo se va ponderando y analizando la información. Eso es lo valioso. El paquete que se utilice es lo de menos, ¿no? Veo que hay mucha popularidad por el QGIS, ¿no? Entonces, si desde aquí se define que QGIS, pues lo hacemos en QGIS para precisamente no meternos en temas de licencias, ¿vale? Y claro que sí, igual ya los inscritos al final en el curso, ya igual se va a tomar. Es muy bueno que ya lo estén comentando de una vez, ya para los que se vayan a inscribir totalmente al curso. mm,
y posteriormente ya lo validamos nuevamente para poder definirlo con ustedes. Digo, ambas opciones son buenas, el tema de las licencias, ¿no? Si a lo mejor alguno ya lo tiene, este, pues nosotros contamos con él, pero no con la de compartirlo por el mismo de la licencia, entonces ahí es el tema de la preferencia por un software libre. Tenemos una consulta, doctor, aprovechando el espacio de preguntas, nos pregunta Juan Hernández. ¿Cómo vincula el Atlas de Riesgo con el programa de desarrollo urbano y con un programa de ordenamiento territorial para determinar la planeación urbana actualizada? A ver, ¿otra vez? A ver si lo leo nuevamente, doc. Es una pregunta acá en Facebook. ¿Cómo vincula el Atlas de Riesgo con el programa de desarrollo urbano y con un programa de ordenamiento territorial para determinar la planeación urbana actualizada? Ah, ok, correcto. Pues mira, un programa de desarrollo urbano, de hecho, es la base, ¿verdad? Para que tú puedas también ahí decir cómo vas a crecer, ¿no? Porque el programa municipal de desarrollo urbano muchas veces no toma en cuenta lo que viene en atlas de riesgos, ¿no? A veces se contrapone y dice, sí, pues esta zona es apta para construcción de tantos niveles y con tales características. Y de repente puede ir al atlas y, oye, ¿sabes qué? En el atlas resulta que esta zona es de alto riesgo, ¿no? Aquí también estaban preguntando sobre los atlas de los municipios, que muchas veces vienen en PDF. Entonces, sí, el programa de desarrollo urbano debe de considerar y tomar en cuenta lo que dice el Atlas, ¿no? Y también el Atlas es un instrumento que se suma y complementa el programa de ordenamiento ecológico territorial, va de la mano, ¿no? Y también del Atlas, la determinación de las zonas de riesgo, ¿no? Es un factor importante. Resulta que los riesgos son un factor importante para poder definir tus unidades territoriales, ¿no? De gestión, ¿no? Entonces, sí es importante y pues básicamente lo que pasa es que a veces se desvincula y hay presiones al interior de los municipios donde pues prefiere el desarrollo urbano, ¿no? Del municipio, ¿sabes qué? Es que hay que desarrollar, hay que crecer, hay que hacer más vivienda, ¿no? Y uno dice, no, espérate, ya no hagas más nada, resulta que en esas zonas de alto riesgo puede haber subsidencia, carticidad, puede haber fallas y fracturas, ¿no? En fin, sí tienen que incorporarse y sí es importante que esté presente y de hecho los planes municipales de desarrollo urbano debieran considerar, ¿no? Lo que se establece en los actas de riesgos para poder determinar o inhabilitar inclusive zonas y declarar zonas de riesgo para que ahí no se construya nada, ¿no? Y pues eso te sirve también para separar tu territorio y para decir a lo mejor dónde sí se puede construir y bajo qué lineamientos o bajo qué especificaciones. Aquí estamos viendo el atlas, por ejemplo, de García Nuevo León, el atlas municipal, el que les decía yo, el que se hacía con el programa del PRA, ¿no? El de programa de prevención de riesgos en asentamientos humanos. Este era el programa, aquí se ve que este estudio lo hizo la Universidad de Nuevo León, ¿no? Aquí otra dependencia, y este era el simbolito, y era la SEDATU, ¿no? Y estos atlas de riesgos, miren, pues generan toda una cartografía y el atlas de riesgos es un elemento importante que puede hacerse por separado en cuanto al ordenamiento. O sea, no necesitas tú decir, ay, puedo hacerlo por separado, sí, pero al final esta información va y se suma al ordenamiento ecológico territorial. ¿Por qué? Porque pues si pretendo ordenar el territorio, pues lo menos que puedo saber es en qué riesgo me encuentro, ¿no? O sea, empezando por ahí, ¿no? La parte de la cartografía, de la parte física, es bien importante, ¿no? Pero adicional a ello debo de tomar en cuenta la parte económica, social, cultural, de infraestructura, es decir, aquí les estoy mostrando un atlas de riesgos municipal de García Nuevo León. Vean, ¿no? Estas figuritas que uno puede reconocer, estas figuritas son del libro de Suárez, del libro de Suárez, del ingeniero colombiano, de su libro de deslizamientos en zonas tropicales. De aquí sale esta figurita. ¿No? ¿Y por qué? Pues porque hay deslizamientos, hay derrumbes, vean, Nuevo León está en una zona montañosa, tiene la Sierra Madre Oriental, ¿no? Tiene problemas de carsticidad, ¿no? Problemas de disolución, hay grutas muy bonitas allá en García, ¿no? De esto andaba yo precisamente hablando el día de hoy, y justo, ¿no? Todo ello va de la mano y también les estaré compartiendo atlas municipales, o sea, en realidad mucha información que ya habremos de ir discriminando, ¿no? Pero tengo aquí descargados ya muchos atlas municipales, precisamente a razón de que íbamos a dar este curso, ¿no? Entonces me di a la tarea de ponerme a descargar muchos atlas para tener mucho material que compartirles, ¿no?
y de los proyectos que en los que yo he trabajado, pues también se los compartiré, o sea, ya son muy añejos, ¿no? Habría que actualizarlos, pero a ustedes les van a dar una idea de cómo hacer, ¿no? Ya van a tener a lo mejor ya un editable, ¿no? Sobre el que puedan a lo mejor trabajar. No se trata de que copien y peguen, pero sí de que sigan la misma estructura y de que sigan la misma metodología. ¿Qué es lo que cambia? El territorio, cambia la información, cambia la población, la dinámica, ¿no? Los procesos, pero la forma, la metodología y cómo se analizan estos temas, la metodología es la misma, ¿no? Nada más cambia el territorio y la información que se genere, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos otro atlas también de otro municipio, en este caso de San Pedro Garza García, ¿no? De los municipios más ricos del país, ¿no? De los municipios con mayor desarrollo y con mayor Producto Interno Bruto, ¿no? Y aquí está, entonces este se los pasaría para que lo vean, lo analicen y vean cómo cada atlas es distinto, ¿no? Cada atlas tiene su feeling, tiene el feeling de la empresa, ¿no? En fin, cada atlas tiene su forma de cartografiar, de presentar los mapas, pero al final del día los índices, la estructura del documento y demás es la misma. Cambia la información, igual puede cambiar el nivel de análisis, ¿verdad? También puede haber un análisis más refinado, más detallado, puede ser muy somero. También los atlas de riesgos llegan a un nivel, ¿verdad? De metodología, hay un nivel del 1 al 5 dependiendo de la profundidad, ¿no? Entonces, pero en esencia, traté de darles un conocimiento base para que puedan ustedes involucrarse en un proyecto de atlas de riesgos o de ordenamiento territorial y sabiendo qué es lo que se hace y cómo se hace, ¿no? Básicamente. Listo, ¿y qué Pero más? Hay otra pregunta de Víctor Lara. nos comenta Víctor Lara, soy urbanista y una dificultad que he encontrado es que los atlas de riesgo muchas veces solo están en PDF y muchas veces en algún mapa no se distinguen muy bien cuando se requiere ver una parte pequeña en particular. Es correcto, ¿no? Ya los que están publicados, pues tienes el PDF y todo, pero el shape, la información específica, pues la tiene el municipio. Muchas veces están publicados. Yo por ahí tengo, en mi carrera, en mi trayectoria, me he hecho de algunos atlas, me ha compartido, ¿no? Y tengo muchos atlas con la información completa, todos los shapes de todas las capas y de todas las taxonomías. También les podré compartir sin problema, ¿no? Algunos atlas completitos, desde la cartografía y todo, para que vean cómo se genera, para que conozcan la estructura interna de los archivos. Y sí, ya una vez que tú le entregas un atlas a un municipio, pues lo publican en internet y todo, pero no te van a poner los mapas, las capas detalladas o archivos descargables para que tú puedas ver información a detalle. Eso es lo malo, que pues no socializamos la información, ¿no? Y a veces no está publicada y demás, ¿no? Entonces, pues es un problema así, tocayo. A veces, pues es propiedad del municipio y si la publica bien, si la pone en un visualizador, qué padre, ¿no? Como el Atlas de la Ciudad de México, el Atlas Nacional, ¿no? En Veracruz creo que ya tienen su Atlas en un visualizador, Querétaro, ¿no? Hay algunos municipios y estados que tienen sus visualizadores, hay otros que no, o hay otros que pues nada más encuentras el PDF como estos que yo hallé, ¿no? Entonces, pues, todo depende, ¿no? Era para que toda la información estuviera disponible y pudiéramos acceder a ella, pero bueno, es un tema a nivel nacional, ¿eh? O sea, aquí la falta de información y el que a cada quien agarra su información y esta es mío, yo no la muestro, eso es un problema que nos tiene así a nivel mundial, creo, a nivel nacional. No compartir la información. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Nos comentan también, doctor, bueno, es comentario nada más, doctor, el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México está completísimo. Ah, ¿quién dice? Crisóforo. Queremos Vamos la a línea. ver. Atlas de riesgos de la Ciudad de México. Yo de entrada tengo mis discrepancias. Muchas de esas capas, curiosamente, las elaborábamos nosotros allí en el Servicio Geológico Metropolitano, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Aquí está el Atlas de la Ciudad de México, con sus distintas capas. ¿Sale? Está muy completo, eso sí, o sea, sí, sí, no puedo decir que no, y antes no había nada, es un gran logro, un gran avance. Tenemos ya capas, miren, en términos de capas de peligros geológicos, hidrometeorológicos, miren, tenemos encharcamientos, niebla, precipitación, químico-tecnológicos, tenemos incendios forestales y derrames, miren, para distintos años. Sí, sí podemos decir que es una información completa, ¿no? Vamos a darle refresh.
Pero hay algunas capas que a mí me parece que les falta un poquitín, que están un poquito incompletas. Ahí ya se está viendo, ¿verdad? Entonces, bueno, es un avance, la verdad es que tener un atlas de un portal, un visualizador, ya es o sea, antes no había nada, ¿no? Si no teníamos nada aquí ya vienen muchos análisis y trabajos de subsidencia, de fracturamiento, y la verdad es que está padre, pues, que se sigan actualizando. Pero aquí están los sistemas expuestos, miren, transporte público, infraestructura de Conagua, panteones, centros educativos, pero hay una capa que a mí me causa conflicto. En la de geológicos, vamos a poner aquí zonas potenciales de fracturamiento. Vamos a poner fracturas y vean cómo yo prendo la capa de fracturas, la de susceptibilidad de laderas también viene, ¿no? Yo hice en el doctorado un mapa de susceptibilidad de laderas y quedó bonito, quedó padre. Aquí también tienen ellos el suyo. Pero vámonos a una capa que me causa algo de conflicto. Miren, la capa de fracturas, la apago y vean, la prendo. Cuando prendo la capa de fracturas, me aparecen estas líneas azules, me aparecen estas líneas verdecitas por aquí, estos pelitos por aquí verdecitos, y me aparecen estas líneas en rojo, ¿sale? La voy a volver a apagar, ¿sale? Para que quede claro que en fracturas estamos colocando a este rasgo de aquí, estos rasgos de aquí en azul, estos grandes rasgos en azul, estos de aquí en azul, vean, aparecen y desaparecen. Entonces, en la misma capa de fracturas tengo estos rasgos azules, estos rasgos rojos y estos rasgos verdecitos de por aquí. ¿Sale? ¿Por qué no está bien esta capa? Porque en un solo rasgo, en una sola capa que me dice fracturas, estoy metiendo lo que pudieran ser a este nivel. Yo creo que estas rayitas no me queda claro que sean, ¿no? Dice aquí fractura, y uno va a la zona, uno va a la calle Puebla, en la colonia Roma, y uno ve y no hay nada, no se ve nada. ¿No? Entonces estas fallitas o estas pequeñas, estos lineamientos, estas pequeños símbolos, no está claro a qué se refieren, no se sabe si son roturas en la red de drenaje, no se sabe, y vean que traen orientaciones distintas, y uno va a campo y no encuentra nada. Estos rasgos fueron seguramente información proporcionada en aquel entonces por el sistema de aguas o por alguna dependencia, pero vean ustedes, dice taxonomía geológico, fractura, cartografía Roma Norte, ¿no? En metros, ¿no? Yo me acerco y es una raya ahí que no me dice nada. Yo voy al campo, voy al sitio y estas vean que están tanto en calles como adentro de las propiedades, ¿no? Esta atraviesa la calle y se mete acá, pero no está claro qué representan, ¿no? Y son muchas y vean que están precisamente en esta zona centro de la ciudad. O sea, no es claro su representación ni a qué se refiere. Las que sí queda claro son estas fallas regionales de aquí, que son las fallas de la Sierra de las Cruces y que están en un artículo que de repente les voy a recomendar. Ya nada más para ir cerrando, ¿no? Y no es por echarle tierra a latas de la Ciudad de México, pero aquí yo tengo este artículo y se los voy a recomendar para que lo lean. Esas fallas que están ahí marcadas en azul son fallas ya mapeadas de la Sierra de las Cruces, que ya se mapearon hace tiempo y que aquí podemos nosotros descargar en este artículo, ¿no? Les voy a dar aquí en el chat, les voy a anotar la liga para que descarguen ese artículo. Entonces, estas de aquí son fallas regionales, en azul son fallas regionales, la falla Magdalena Contreras, son fallas tectónicas presentes en la Sierra de las Cruces y estas de aquí en rojo son agrietamientos que ocurren en los suelos, ¿no? En la zona del Peñón del Marqués, en la calzada Ignacio Zaragoza, en todos estos derrames de la zona de Santa Catarina. Miren, vamos a poner la geología, vamos a ver si nos da el mapa litológico y vean que precisamente estas grietas están bordeando las sierras, ¿no? Miren, la sierra de Santa Catarina, esta línea roja son los conos de escoria y alrededor, pues justo, siguiendo casi la topografía de la sierra,
se generan esos agrietamientos. Entonces, en rojo hay agrietamientos de suelo en zona de transición, de la zona de transición del piedemonte con los depósitos lacustres. Hay estos rasgos en verde presentes en la zona plana. Vean ustedes esta línea, por ejemplo, esta línea enorme. ¿A qué se refiere? No lo sé. Entonces, estos rasgos en color verdecito, no sé a qué se refieren. Y los rasgos en azul son fallas regionales de la Sierra de las Cruces, y estas son las fallas de Cerna, de García Palomo y un servidor. O sea, esta capa me contempla tanto fracturas regionales, perdón, fallas regionales, me contempla agrietamientos y me contempla estos rasgos en verdecito que desconozco o particularmente no entiendo a qué se refieren. Entonces, esta capa de fracturas está mal, hay que corregirla, habría que separarla en grietas, de tensión en suelos, fallas regionales y este verdecito de aquí, que no sé qué sea y no sé cómo nombrarlo. Por eso digo que un poquito les falta para poder tener esta información de manera correcta. Y pues bueno, les paso en el chat este artículo para que lo descarguen y, hablando de las fallas y de lo que ahorita acabamos de comentar, lo revisen y vean qué se habla de las fallas de la Sierra de las Cruces. ¿Sale? Preguntan de los precios, ingeniera, de las bitácoras, hay mucha información. Y bueno, sí, Crisóforo, está completo con ese pequeño detalle, Crisóforo. Comparto tu idea, pero hay capitas por ahí que se pueden mejorar. Las fechas están desactualizadas del curso, Margarita. Qué bueno que lo notas. Teníamos ese problema. Iba a ser en mayo, lo recorrimos y por alguna razón andamos promoviendo un curso del pasado, pero ya tenemos el cartel nuevo que van a ser 7, 14, 21 y 28 de junio. Así que Perfecto, perfecto. Entonces, acá en comentarios para ir cerrando el espacio de preguntas y respuestas. Ahorita lo de la información administrativa del curso, se las comparto nada más terminando la parte técnica. Bueno, por favor. Bueno, que también es comercial, nos pregunta Marco, ¿nos compartirán la presentación y la grabación? Sí, ahorita si la gustan ya revisar, está disponible directamente en el Facebook de Geocaps Consultoría, Capacitación y Cursos. Ya está la liga porque se transmitió en Facebook. Ahí mismo pueden revisarla ahorita terminando directamente el evento. Sin embargo, ya ahorita más tarde o el día de mañana, ya que es un proceso de la grabación, les estaré compartiendo el link de YouTube donde ustedes pueden tener la información. No hay caducidad y en cambio, pues Facebook va cancelando cada 30 días los eventos en vivo. Entonces ya no tenemos más preguntas técnicas. Voy a pasar a la parte comercial, si me lo permiten, por favor. Voy a compartir pantalla para darles la información al respecto del curso completo y solucionar con ustedes todas las dudas que tengan al respecto y posteriormente quedarme unos minutos con ustedes por algo más que surja, pues irlo atendiendo de la. sí, no se salgan, espérense a recibir esta importante información y aquí Sí, viene, está súper vemos que nos sigan para que y que tomen el sigamos curso. el curso. Permítanme, es que ya con esto del hot sale, voy les anticipando que va a estar, ay, muy interesante. Tenemos el curso completo al que les hacemos la invitación. Ya nos está platicando un poquito el doctor Valerio de la introducción y el marco jurídico de lo que conlleva el ordenamiento ecológico territorial en este webinar y un poquito de toda la información que vamos a estar revisando a lo largo de 4 sesiones durante 16 horas de curso, las cuales se van a impartir los días sábado en horario de 10 a 14 horas, horario Ciudad de México, los días 7, 14, 21 y 28 de julio. Vamos a tener un total de 16 horas. Este curso les da la opción, bueno, constancia, participación y acreditación, pero también la constancia DC3 con validez ante la STPS. Para Exactamente. que la tomen, ya está incluida en el costo de inversión que ustedes realicen. Nos preguntaban que si había una discrepancia en lo que son los montos de inversión para precio público, que es precio público general para todos. Si ustedes están colegiados en cualquier colegio de México o el extranjero con su membresía 2025 pagada y son miembros activos de ese colegio, únicamente por profesionalizarse y pertenecer a un colegio o ser agremiados, ustedes tienen el acceso a la inversión a costo colegiado o docente.
Y los estudiantes, pues con su credencial vigente o su horario de este semestre, también acceden al costo de inversión estudiante, que son ya costos con descuento. En el caso de los precios publicados en el flyer, estos costos incluyen IVA, pero con la invitación que tenemos para ustedes del hot sale, toda esta información la pueden obtener en el QR, escaneando el QR con su celular, y con el hot sale que estamos promoviendo con ustedes, les tenemos una cordial invitación donde lo que nos interesa es que ustedes continúen la capacitación y tenemos unos costos, no al 50%, sino cerca de un 65% de descuento para que ustedes puedan tomar los cursos completos. Únicamente los ingresos los días 30, 31, primero, 2 y 3 de junio, donde el acceso a público general es únicamente un pago por 800 pesos mexicanos o $50 para los extranjeros, colegiados y docentes. El costo de ingreso es 650 o $40 para extranjeros. Y estudiantes un costo de 500 pesos mexicanos o $32 a Bien. los extranjeros. En estos costos, si ustedes requieren factura, el costo es masiva. Y les comento que los ingresos van a ser desde el día de hoy, 30 al 3 de junio. Esperamos que puedan tomar el curso completo. Tenemos formas de pago, transferencia, OXXO, tarjeta de crédito, débito con enlace PayPal. También se puede realizar. Y si están en el extranjero, puede ser cualquier envío de dinero por MoneyGram, Western Union o algún otro sistema de pagos internacional. Entonces los invitamos a que tomen este curso completo. Les comento, va a ser un curso bastante amplio, son 16 horas académicas y pues obtienen su constancia de S3. Al finalizar vamos a tener una pequeña evaluación, que es lo que necesitamos para las auditorías de STPS, pero es algo de lo que se va a ir viendo durante todas las sesiones y parte también de medir la calidad de todo el contenido y su aprendizaje durante el curso. Entonces esperamos que nos puedan acompañar, les extendemos esta invitación. Si ustedes tienen dudas o preguntas al respecto, les voy a dejar aquí mis datos de contacto. Igual, si están en el grupo de WhatsApp, ahí está como administradora, estoy como administradora de los grupos y pueden ubicar mi contacto para que me manden un WhatsApp si tienen alguna duda y apoyarles con su inscripción. Para los que están en vivo en Facebook, vamos a cerrar hasta este momento la transmisión y me quedo con los que están acá en la sala del Zoom por si tienen preguntas o comentarios acerca de la inscripción, me quedo con ustedes para resolverlos. Doctor, nuevamente agradecer siempre su disponibilidad, el profesionalismo y esta charla que nos ha compartido el día de hoy y pues obviamente darle la palabra por si tiene algo más que comentarnos y me quedo acá con los de la sala de Zoom. No, ingeniero, agradecerles y pues los espero en el curso, ¿no? Aprovechen. Igual si alguien tiene alguna condición particular que le interese y que ahorita no se complete, lo que sea, pueden ahí decir me interesa y ya a lo mejor en la quincena, total, el curso dura un mes, en dos tandas, como sea, pero queremos que estén presentes, queremos que el curso sea exitoso, que podamos grabarlo para generar este contenido. Es un curso que es la primera vez que lo voy a dar yo solito, me va a ayudar el ingeniero Carlos con la parte práctica. Nos vamos a esforzar porque quede muy bien, que ustedes salgan de ahí llenos de conocimiento y de mucha información. Entonces, por favor, los espero, ¿no? Que la parte económica no sea una limitante. Cualquier cosa, plantéenla con la ingeniera. Estamos en toda la disposición de que este curso se concrete y de que tengamos un buen quórum, ¿verdad? Porque es finalmente, pues, ustedes son los que hacen que este proyecto sea exitoso, ¿no? Entonces, los espero con el mayor de los gustos. Y pues bueno, gracias por su tiempo y por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto. Pues cortamos también la grabación aquí en el Zoom. Igual me quedo con ustedes otros 10 minutitos a los si tienen preguntas o comentarios. Igual van a poder abrir ahorita su micrófono para que lo puedan consultar. Y pues bueno, nos despedimos para los de en la siguiente sesión. Muchísimas gracias por habernos acompañado y me quedo con ustedes un momentito más.